fight, fight my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, this life to entertain. I'm popping bottles from never stopping through fucking pain. Systems and models, it's possible if you keep the pace. Just like a novel, find catalyst for your growth and change. And I don't think I know that shit, that's why I've been growing shit. Coast to coast, I'm rolling in and showing where the fuck I've been. Oh, make no mistake, I'm here to fucking win. I love to do it, I'll do it again and then again. Off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. Tell me what you want, think about what you need to do. You ain't got shit to prove, just do that shit you do. Do cause I like it, yeah, move like I'm fighting, yeah. This shit's exciting, it's got me feeling ignited, yeah. Go all in on something new, trust your gut, it's always true. Best believe it's all on you to do the things you gotta do. Pop out after dark, everybody else is sleeping. When shit is getting hard, I know that's what leads to change, yeah. Shots out to the race, move fast. If you wanna get ahead, gotta get it when you gas. When I get a head start, never wanna look back. So it's 5 a.m. on the rate that's back. Push past any pain that's drag. If you wanna be the best, gotta pace with the baddest, the fastest. Go savage, full package, gotta turn into something new. I don't like the negativity, it won't get the best of me. I'll stay on the course and see my dreams unfold in front of me. One life, one shot, to give it all you got. I love it, I ain't gonna stop. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, fight my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference, right? I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna 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 start a revolution.
¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Nos encontramos hoy nada más y nada menos que, bueno, en el servidor de prueba. Con el nuevo, bueno, con la actualización del acontecimiento de las cloacas infectadas, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Hoy vamos a estar reaccionando un poquito a lo que es el evento con toda la actualización y todo lo que ya conocemos, lo que vinimos viendo todos estos días, básicamente el nuevo conjunto, como podemos estar viendo hasta por acá. Las nuevas alas, los nuevos efectos, vamos a estar viendo un poquito cómo se visualiza todo. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo está la people? ¿Qué tal el Isaac? Bienvenido a Gelos también, al Woto. Increíble Woto, hace mucho tiempo que no lo veo por acá, Mirá el casco. En la transformación, ok. Bienvenido al Gean y al Boudica también, ¿cómo estamos? Me faltó alguno más por ahí, por YouTube. Después ya no va a dar tiempo, o sea, hay que aprovechar al principio, ya después no se va a poder. Estamos listos. A ver, vamos a mirar el casquito. Ya que lo pidió Woto, que fue lo primero que pidió. Vamos a chequear un poquito el casquito en la personalizaciones, ¿no? Estaba por el Crimson Desert. Opa. Ok, vamos a chequear absolutamente todo sobre el evento. Para empezar, el casco. A ver, ¿tiene dos partes? No, únicamente una parte. Opa, este va a ser el nuevo casquito del acontecimiento, al parecer. Increíble, ¿no? Pero es como le dije anteriormente, o sea, siento que con la temática está bien, pero bueno, particularmente a mí como que no, la verdad como que no me gusta. A mí, que yo soy un poquito raro, ¿no? Con mis gustos. Bueno, a mí particular como que no. Creo que acá lo podemos ver in-game. Si no me equivoco, sí, miren, acá lo tiene Luke. Ahí anda con el casquito presumiendo un poquito. Yo quiero, epa, increíble, Ok, vamos a estar analizando un poquito todo lo que es el acontecimiento, todas las cositas nuevas. Vamos a empezar como hacemos siempre, ¿no? Vamos a empezar con las barras del acontecimiento. Esto igualmente, pues bueno, tocará repetirlo en varias ocasiones, así que... Ajá. Disfruten. Disfruten, pues. Bueno, para empezar vamos a tener cloacas debajo del castillo, básicamente las válvulas, ¿no? Para ingresar al gusano y recibir progreso. Y acá ya estoy empezando a ver cositas nuevas, ¿no? Bueno, guardalmas, llaves de cloacas para ingresar. Y acá ya estoy viendo cositas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Vamos a tener como una cajita, ¿no? Una Plug and Born Regalia Selection Packet. Básicamente como una cajita de pieles, ¿no? Como lo que siempre venimos viendo desde diciembre, desde el conjunto de invierno. Bueno, es lo mismo, un poquito parecido, ¿no? Al parecer, estas cajas va a cumplir la misma función de las anteriores. Cada una de estas cajas nos va a dar a elegir, básicamente a elección, una de cada una de las pieles, ¿no? Para fabricar el conjunto. El conjunto está compuesto de casco, 2 anillos y el adorno, bueno. Las cajitas al parecer nos van a dar a elegir cada una de estas pieles, ¿no? ¿Cuántas pieles vamos a necesitar? Buena pregunta, veremos. En breve vamos a ir viendo cuánto vamos a necesitar. Acá tenemos a la miasma gem, básicamente la gemita que también vimos hace unos días que iban a colocar para poder fabricar el conjunto. Esto sería lo siguiente. Llaves de ánfora. Vamos a tener las nuevas llaves, al parecer, que estas son muy parecidas a las llaves del Black Friday para los cofres de la codicia, ¿no? Seguramente, bueno, serán para los nuevos cofres que también vimos hace unos días. Ok, después en la segunda barra es muy parecida a la anterior barra, del anterior evento también. Vamos a tener, bueno, lo típico, ¿no? Caja de sangre de dragón, creceritas, bufos de daño. Este bufo que básicamente nos va a servir para avanzar más rápido en lo que es la barra, ¿no? Entonces esto siempre yo lo recomiendo. Intentar conseguir cuando tengamos muchas entradas al castillo, ¿no? Eso sería como mi gran recomendación. No lleguen antes porque si no van a perder el bono. Esto dura 30 minutos y nos va a aumentar un 50%. Así que lo ideal es como primero farmear las válvulas y después ir a buscar progreso al castillo, ¿no? Es como mi recomendación. Tenemos más llaves de la codicia, más gemitas, polvo brillante, que también lo habíamos visto ayer justamente. Tenemos otra llave, 2 llavecitas más. Me imagino que, bueno, como digo, serán para el cofre. Polvo brillante, dan bastante polvito, eso está bastante bien. 17 y 20, tenemos 37. Elixir de hueso de dragón, 20 huesos. Tenemos otros cofres también. Me está pareciendo bastante curioso que den los cofrecitos en la barra de las pieles. Eso me parece bastante bien. ¿Qué más tenemos?
Tenemos 50 huesitos, tenemos más elixires, gemitas y un cofre de joyas, ¿no? A ver si hay otra más. Ok, y esta sería la última barra del acontecimiento, donde vamos a tener más válvulas, más llaves, 3 elixires de hueso de dragón, 80 huesos de mortis, 3 cajitas y para finalizar el nuevo efecto, ¿no? Increíble. Me entró el déjà vu de los videos. ¿Qué digo de la barra? De la barra me parece bastante bien esto. Me parece súper genial. Dirán, ¿por qué Arca? Me parece chévere que pongan los cofres, porque le dan una importancia al hacer el evento, ¿no? O sea, uno tiene que hacer el evento para poder conseguir las cajas y con eso fabricar el conjunto. Eso me parece 10 de 10, porque es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Que pongan recompensas interesantes, ¿no? Vamos a ver cuántas pieles vamos a necesitar ahora en breves. Pero de momento me parece bien, ¿no? Este sería el nuevo efecto. Vamos a chequearlo. El Biohazard. A ver como el jugador, ¿no? El Biohazard. Este sería el nuevo efecto. Bueno. Como dije anteriormente, no me parecen como la gran cosa. Pero bueno, ahí están. Son efectos de cloacas, así que tienen que existir. Así que está bien, supongo, ¿no? Voy a reclamar esto. No sé si tengo algo más para reclamar por ahí. Ya dejamos como todo listo. Lo de la montura no, porque hablo de la monturita con el manto, así que no. Perfecto. Bueno, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos la nueva mascota. Vamos a comprarla ya directamente, así ya la vemos. La nueva mascota, al igual que las anteriores mascotas, van a costar 100.000 Undermantes, como podemos ver. Va a cumplir un poquito la misma función de las anteriores. Vamos a tener un drop, un 10% más de drop, de conseguir una recompensa adicional, ¿no? En el cofre de la codicia. ¿Cuál es el cofre? Ahora lo vamos a ver. Vamos a reclamar, a ver qué tengo así interesante, como que para decir, esto me lo llevo. No veo nada así como que ya, wow, esto lo quiero. No sé. Ok. No hay nada así interesante como un lobo o alguna montura chévere, ¿no? Bueno, reclamemos este y este. Perfecto. Ahora sí. Vamos a comprar la nueva mascota. Estás de los ítems. Ando que camino a la chamba. Sin problemas, no se preocupen. Ok, tenemos la nueva mascota. Vamos a ver qué tal está la visual. El Dragon me lo permite, obviamente. Vamos a equiparla ya directamente. Ah, creo que no se puede equipar, o sí. Ah, sí, acá está. Espíritus libres, la rata. A ver, vamos a ver qué tal está. Está bien, ¿cómo se llama la rata? La rata de las cloacas, ¿no? ¿Cómo se llama esta cuestión? Bueno, no sé. Ok. Opa, increíble, ¿eh? Nuevamente, como vengo diciendo hace un tiempo, tiene como una coronita premium, ¿no? Sí. Como vengo diciendo hace bastantes streams ya, lo que es la visual de las mascotas y monturas, eso me está pareciendo ultra mega chévere, o sea, se ve muy bonito. De hecho, si prestan atención, la poción la poción de veneno que ella tiene, es como que va lanzando burbujitas, así que está bastante bien, la verdad. O sea, no me parece mala visualmente, ¿no? Para ser una rata de cloacas, ¿no? O sea, así que está bastante bien. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a colocar esto. Esto, bueno, se consigue con 100.000 Undermantes. Creo que es la única forma, la única manera de momento, así como las anteriores. Así que bueno, ahí está, ¿no? Un poquito. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto, bueno, básicamente ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a funcionar? Vamos a explicarlo, tratar de explicarlo todo lo más entendible posible, ¿no? Opa, miren quién anda por acá, increíble. Nuestro panita, nuestro gran amigo Dakore, ¿eh? Anda con el efecto nuevo de las alas. Bien. Esta rata, bueno, va a servir para tener un 10% de probabilidad de conseguir una recompensa adicional del cofre de la codicia de las cloacas. Porque, bueno, al parecer le cambiaron la skin y lo volvieron de las cloacas. ¿Dónde se va a conseguir la llave? La llave, al parecer, bueno, vimos... Para empezar va a estar acá, como podemos estar viendo. Va a haber dos. Uno que son como fragmentos, ¿no? Fragmentos de llave. Combina 10 fragmentos para crear una llave de las cloacas. Ok. O sea, con 20 de estos vamos a poder fabricar una. Y me imagino que esta va a servir exactamente para poder abrir el cofre de la codicia de las cloacas, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver, ¿cuánto va a costar esto? Estoy viendo cositas por acá. Vamos a tener la llave directamente por 1500 Undermantes. Ok, podemos comprar todas las que queramos. Eso está súper bien, la verdad. Porque bueno, no nos limita
el gastar nuestros Andermantes como pasó en el evento de primavera, ¿no? Con los polvos. Esto está súper bien, que podamos abrir las que queramos. Después, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un cofre que básicamente vamos a poder comprar dos, al igual que pasaba con el cofre de primavera. Donde vamos a tener un 15% de probabilidad de conseguir un cofre de pieles, 30 gemas y 5 Wasted Box Case. Básicamente 5 llaves, ¿no? Y 60 fragmentos de llaves. Es como que esto me parece súper chévere. Porque es como que todo lo que tiene dentro esta caja, todo sirve. Comparándolo con la caja de primavera que te tiraba entradas al evento y te tiraba otra recompensa que no recuerdo cuál era. Es como que te hacía perder tus Andermantes, básicamente, ¿no? Acá, de momento, por lo que estoy viendo, es como que todo esto sirve, ¿no? De momento. Como digo, vamos a echarle primero un primer ojo a todo esto y vamos analizando bien. Qué bien. Ok, ¿qué tenemos? Lo del conjunto. Bueno, lo del conjunto ya lo habíamos visto igualmente anteriormente, pero igual lo vamos a volver a enseñar. Al parecer, bueno, lo que es el adorno va a tener daños y críticos. Recuerden, esto es nivel 100. Así que estas no son las estadísticas finales. Bueno, el efecto, lo de la singularidad, que esto ya lo leímos anteriormente. Básicamente nos va a transformar nuestras habilidades y demás. Todo esto más o menos lo sabemos, lo tenemos todo en cuenta. Lo vimos en el anterior stream. Así que no voy a hacer como tanto hincapié en esto. Y voy a ver si podemos enseñarles, a ver si lo puedo conseguir para enseñarles la interacción y demás, eso sí. Pero así como que ir detallado punto por punto, tanto no, porque bueno, ya lo enseñamos, ¿no? Después tenemos el manto. Manto, bueno, al parecer sí, exactamente igual, al menos en español. El cofre tras el gusano ahora te puede cantidad de gemas, equipamiento, sí, esto es lo mismo. Vamos a tener cofres pagos también, como es de costumbre, ¿no? Donde vamos a poder conseguir, bueno, pieles y demás. A ver, vamos a ver cómo se craftea el set, eso es muy importante. A ver si... No, creo que no se necesita ninguna receta, ¿no? Si no estoy mal. Creo que por acá tienen que estar... Ok, acá están las pieles. Acá están las gemas de miasma, por lo que estamos viendo. Acá tenemos cada una de las 4 pieles. Y me está faltando... ¿Qué me está faltando? Me está faltando... Ah, ok, miren, colocaron los materiales del set de primavera en la bolsa de ingredientes. Esto está bien, ¿eh? Esto era algo que necesitábamos, sí. Súper bien, 10 de 10. Esto la verdad no sé para qué funciona, el Rift Essence. Bueno, vamos a ver si lo podemos encontrarlo, ¿no? Creación de equipamiento, cabeza. A ver si está... Ah, acá está. Ok, al parecer no se necesita receta. Vamos a necesitar 50 pieles para fabricar cada una de las piezas. 500 gemas y el objeto 145, ¿no? Un poquito como el set de... el conjunto de Dragon, ¿no? Que está bastante bien, supongo. 500. Uf, esto está bastante caro, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Dónde vamos a conseguir las pieles? ¿De dónde se van a conseguir las pieles? Porque no estoy viendo que se puedan comprar las cajitas con Andermantes. Como sucedía con el set del invierno, por ejemplo, ¿no? O con el conjunto de las cloacas, de Año Nuevo Chino. Supongo que se va a conseguir todo de acá adentro, ¿no? ¿Qué tal, Ana Kane? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¿Qué tal, Sam? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Yo espero que la probabilidad de obtener el fragmento de la llave sea de 1 en 2000 runs. Opa, increíble. Vamos a ir viendo, vamos a tratar de analizar y chequear todo, ¿no? Un poquito. Y después, por otro lado, por lo que estuve viendo también, en efectos decorativos vamos a tener lo que son las nuevas alas, ¿no? Al parecer, simplemente, por lo que estoy viendo, serán efectos y poco más. No... Como que no veo que vayan a tener alguna utilidad de momento. Clic derecho encima del objeto. Okay. Esto, la real, no sé dónde se consigue. Los efectos, supuestamente, si no me estoy equivocando, se iban a conseguir de las ruinas ancestrales nuevas, de la torre en solitario, perdón. Supuestamente se van a conseguir de ahí. Entonces, bueno, habrá que ver realmente cómo funciona esa cuestión, ¿no? Ok, déjenme que ordene un poquito el inventario. Y empezamos. Todo esto, Vamos a hacer un par de rondas al evento y demás. Vamos a ir analizando todo un poquito. También vamos a abrir lo que viene siendo los cofrecitos estos de la codicia. A ver qué tal está el drop y todo. Eso es muy importante. Supongo que de ahí se van a conseguir las pieles. Digo yo, es como lo que yo creo, pero veremos. Ok, vamos a hacer todo esto.
Y vamos a empezar abriendo. Vamos a abrir un par de cofrecitos porque creo que eso es lo que nos interesa a la gran mayoría de todos. De los que andamos por acá. Me voy a equipar este porque me gustó más el mercenario morado, la verdad. Por obvias razones me gusta más el moradito. Y comenzamos. Igual lo dejamos ahí guardado porque uno nunca sabe, ¿no? Bien, perfecto. Esto me imagino que, bueno, debe ser para fabricar las nuevas alas, ¿no? Creo que debe ser para eso. A ver. Por algún casual las encuentro por acá. No tiene como mucha pinta, ¿no? Que vaya a estar por acá. Objeto de acontecimiento, año nuevo. Creo que supongo que son para las alas nuevas, ¿no? No estoy como muy seguro, pero tiene pinta. Ok. Vamos a empezar abriendo los cofrecitos. Nos tenemos que poner la rata, obviamente. Muy importante. Por alguna razón me la quité. Ok. Para empezar vamos a comprar estos cofres. Que básicamente, bueno, nos van a dar materiales para fabricar el conjunto, como vimos recién. Vamos a poder comprar dos. A ver qué es lo que nos va a dar esto. A ver cómo está nuestra suerte del día de hoy. Tuki. Y nos dio... No sé qué nos dio porque... Tenemos la cuestión arriba, ¿no? ¿Qué me dio esto? Llaves. Nos dieron llaves. Ok, ahí miren. Tenemos los fragmentos de las llaves. Estas básicamente van a servir para poder fabricar la llave final, ¿no? Para poder abrir el cofre. ¿Dónde se combina? 20 fragmentos, combinar... Pueden combinar 20, dicen. Pero banco de trabajo como no, ¿no? Como que no, ¿no? Hay una receta... O sea, ¿existe una receta para este evento? No, la estoy viendo, ¿eh? Existe una receta como que no la veo. A ver, vamos a mirar un poquito las entraditas al evento. A ver qué tenemos por acá. Ok, de momento acá no veo nada nuevo. Todo lo de siempre. Bueno, este de tréboles me imagino que tampoco va a tener nada. Esta es la receta de huesos de Morty, sí. Ok. Déjenme chequear. Esto es bueno, esto es lo del evento de Glory. También el evento de Glory está acá en el servidor de prueba. Arca, el evento de Glory tiene algo diferente. No, está igual de momento por lo que estoy viendo. Así que no preocuparse, ¿no? Por eso. Ok, esto ya lo vimos. Ok, acá arriba hay algo. Acá estoy viendo algo, ¿Qué es esto? Estoy viendo como una estrella. Ok. ¿Imaginan que me tira nebula? ¿Qué es esto? Estos son las nuevas ruinas ancestrales. Ok. Bueno, esto parece como que está en proceso. De momento como que no hay nada. Vamos a tener el grupo... Las clasificatorias en grupo y clasificatorias en solitario, ¿no? Por lo que estoy viendo. Esto lo anunciaron en el stream, si no me equivoco. Así que bueno, acá está un poquito... Esto, ¿no? A ver si hay algo más por acá. Placas bajo la cripta. Bueno, esto es lo de siempre. A ver acá. Una misión, lo de siempre. Dragón mágico también. Ok, de momento como que veo todo muy... Lo mismo de siempre, ¿no? En cuanto a esto. Lo nuevo sería el nuevo NPC Kael. Que es un poquito lo que vimos el otro día con esa mini historia, ¿no? Lo que nos habían pasado por ahí. Y a ver acá. Esto debe ser básicamente lo de la quest, ¿no? Para poder avanzar en el evento, sí. Perfecto. Bueno, al parecer no se deben poder fabricar, me imagino. Vamos a abrir el otro cofrecito a ver qué es lo que nos va a dar. Tucu. Otras llaves, increíble. Bueno, es lo que más probabilidad tiene de drop, así que, ajá. Pero qué lástima, ¿no? No poder fabricar las cabecitas. No sé dónde se combinarán. Así que veremos. Ok, vamos a comprar, empecemos a comprar. A ver qué nos da todo esto, ¿no? Deseo rip. Increíble, ¿eh? Está aburrido ese muchacho. Perfecto. Vamos a comprar... Supongo que se necesita una, ¿no? Sí. Ok, cada apertura de cofre nos va a costar 150... No, 1500 undermantes, ¿no? Sí. Ok, vamos a comprar una. A ver qué es lo que nos va a dar. Tuki. Opa. Veo muchas cositas acá, ¿eh? Increíble. A ver, ¿qué tenemos? Plague Barn. Ok. Vamos a tener el cofrecito. Tuki. Acá tenemos uno. Una miasma gem. Estas necesitamos muchas, ¿eh? No me gusta que den una solamente. Esencia de vigor, o sea, esencia roja. Otro cofrecito, increíble. Y 5 de miasma gem. Ok, bien, ¿no? Creo que nos dio bastante, a mi parecer. Creo que los fragmentos de llave tienen que ser igual a la foguera. Ok.
A ver. Foto nos dice que puede ser que se craftee acá abajo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Muy importante esto. No, ¿eh? Probablemente, bueno, en el servidor de prueba quizás de momento no lo aplicaron, ¿no? Digo yo, no sé. A no ser que, bueno, que exista alguna receta de drop. Que también puede pasar, ¿no? Puede existir. O alguna misión. Pero bueno, chill, que igual vamos a hacer el evento, así que no se preocupen. Ok, vamos a comprar más. Vamos a hacer un poquito de testeo de llaves y de drop, a ver cómo está. Esto es muy importante porque, bueno, hay que saber cómo está básicamente el drop, ¿no? A ver si es posible el conjunto o no es posible. Bueno, estos son las pieles. Cofrecitos de pieles. ¿Tuki? Ok, este me dio menos cosas, ¿eh? Este no me gustó. Una miasma gem. 5 fragmentos de pasaje infernal. Ah, este estuvo bastante malito, ¿eh? Esto como que ya no me gustó. A ver, siguiente. Otra miasma gem. Esencia de vigor y más miasma gem. ¿Quieren que nos anotemos un poquito el porcentaje? Bueno, esto igual supongo... Llave de las cloacas. Igualmente supongo que el Drakensand lo va a anotar en las notas del parche. El poder Fidelis. Fragmentos, miasma gen. Es como que las miasma gen dan bastantes. Los cofres de pieles como que no, Eso me está como asustando un poquito, Miren, Por lo que estoy viendo solamente dropean de estas. Como seguido, ¿no? Tiene como un drop muy alto. Están muy poquitas, Ahí me dio una solamente. O sea, la primera que abrí fue como ultra mega de baiteo, ¿no? Como para decirme, Arca, puede ser que sí, que demos bastante, pero no. El drop está como, bastante malo, Hay chance. Válvula de las cloacas, miasma gen. Uy, 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 Ok, ahora vamos a hacer igual, vamos a hacer un opening de, no sé. Vamos a comprar unas 100 llaves y vamos a ver cuánto podemos conseguir de 100 llaves, que equivalen a 150.000 undermantes, ¿no? Vamos a chequear eso, cómo funciona. Pero, no sé, tiene mucha pinta de que esto va a estar como carito, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y por lo que estoy analizando de momento. Tiene como mucha pinta de que va a estar caro. ¿Qué me dice? El padre Fidelis. ¿Qué es el padre Fidelis? Por acá como que no veo nada. Tratar de los muertos acá está. Bueno, igual no sé qué estaba preguntando. Esta esencia es del 600%. Es la... No, es la roja común, ¿no? Si no me equivoco. La de vigor. Vamos a mirar igual. Ahora en breve lo volvemos a chequear. Pero de momento tiene pinta como que es la normalita. Vamos a abrir otras 10 para probar. A nosotros nos gusta todo lo que es opening. A ver. Tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. A ver, abramos Tuki. La de las cloacas, miasma gem, válvula de las cloacas. Ok, ahí me volvió a dar otra cajita de pieles. Perfecto. La de las cloacas. Miasma gem. Esencia ahora no me dropean, Más pasajes infernales, increíble. Las llaves para abrir el cofre son limitadas. No, podemos comprar todas las que queramos. Básicamente vamos a poder comprar todas. Eso sí, con 1500 undermantes. Esto no va a ser gratis, probablemente. Bueno, vamos a necesitar bastantes, ¿no? Acá me dieron otro paquete. Así que bastante bien. Igual es como digo, ahora vamos a hacer un opening de 100 llavecitas para probar. Y ver cuánto vamos a conseguir básicamente, ¿no? De 100 llaves. Que equivale a 150.000 undermantes, ¿no? Como para ir analizando un poquito cuánto es lo que vamos a necesitar. Así como en promedio, ¿no? Como para ir sabiendo. Eso sí, no sé si en los mapas también van a dropear lo que son los materiales. Y los cofrecitos de pieles. Eso sería bastante chévere, la verdad que funciona así también. Que dentro del gusano. Ok, me dieron otro. Ok, ya no tenemos más. Bueno, ahora no me dieron ninguna de esencias. Pero sí, son las esencias rojas, las comunes. Pero la proporción estaba buena. De caja de equipamiento y las gemas de miasma. De momento, bueno, al parecer sí. Igual tengamos en cuenta que de estas necesitamos... ¿Cuántas cajas son? ¿200? Si no me equivoco.
Son 200 cajitas las que vamos a necesitar, así que son bastantes, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Muy importante esa información. Pero acá a los cascos. Necesitamos en total 200 cascos y 2000 gemitas. Así que es lo que digo. Barato, barato esto no va a estar. Va a costar bastantes Undermantes, pero bueno. Ahora chequearemos y veremos. ¿Qué tal? Bienvenido Alpha, welcome my bro. La gema se necesita 2000. Exactamente, se necesitan muchas. Se necesita demasiado. Acá en el mini evento también dan gemas. Esto me parece bastante bien, bastante interesante. 10 de 10. Me parece muy chévere porque, bueno, es lo que digo. Le dan importancia a que uno tenga que hacer el acontecimiento. Como pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Que uno, entre comillas, estaba obligado a hacer el evento si quería conseguir lo más top. Acá dan cofrecitos. Entonces, esto quieran o no, es como que activa a la comunidad a que haga el evento y que haya más grupos. Que es como que se fortalezca, ¿no? Lo que es todo el evento. Así que esto está bien, la verdad. De hecho, yo hasta daría un poquito más como para que la gente se motive mucho más, ¿no? Que hagan el evento, ¿no? Todo lo que son las barritas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos esta que básicamente, si no estoy equivocando, da 15 y 150 de miasmas. 10 cajas. 1500 de miasma. 150 cofrecitos. Y aproximadamente hay que comprar como unos 15 de estos, ¿no? Para poder obtener el set a punta de dinero. Después, bueno, tenemos la típica caja que es a la suerte. Miasma Gem, Plug and Burn. Ok, esto la verdad no sé qué es lo de abajo. Acá tenemos, bueno, la nueva montura. Que esta supongo que se consigue de ahí mismo, ¿no? Del cofre de la codicia. Imagino que se consigue de ahí. Y bueno, esto es lo típico de siempre, ¿no? Para conseguir la rata mutante, válvulas al castillo y demás. Ok. Los efectos y demás. Esto sería como el más importante. Del mini acontecimiento creo que sigue todo igual. No veo cambios. Y demás. Me dieron las alas por 3 horas. Así que chiste. ¿Cómo así? Have a nice stream. Thank you, my bro. Thank you. Perfecto. ¿Cómo así por 3 horitas? Luego puedo recibir unas alas también. ¿Dónde se consiguen esas alas? Las quiero. Haces misiones del padre Fidelis y te dan las alas, ¿sí? A ver. Hay misiones por las alitas. A ver. O sea, ¿esta es las de catacumbas? Creo que es esa, ¿no? No, estas son nivel bajo. A ver, me imagino que debe ser esta. Vamos a analizar un poquito, a mirar. Sí, eso. Ok, a ver. Muchas thank you, bro, por la info. Vamos a mirarlo, así la podemos probar in-game, ¿no? Más que nada, como por ver un poquito cómo se visualizan. A ver cómo viene la cuestión. Coño. Pim. Ah, le podría preguntar a Dacore si nos puede enseñar los conjuntos, ¿no? Uy, que se me laguea. Opa, esta misión como que me trae recuerdos. No sé de dónde, pero me trae recuerdos. Yo creo que esas 3 alas las darán en los tops a los que lleguen las clasificatorias de las torres, ¿no? Uf, la verdad estaría muy interesante que sea eso. Y las alas únicamente... Opa, ¿y esto? Ok, esto tiene que ver con las ruinas ancestrales, ¿no? Con la torre en solitario. Porque este portal es el portal que vimos... Opa, y desaparecía. Es el portal que vimos por donde aparecía o ingresaba la nueva jefe, ¿no? Ok, bastante interesante, la verdad. Me gusta. Justamente era lo que hablábamos ayer. Era como que decíamos misiones, cositas de este estilo. Esto a mí me parece muy chévere, ¿eh? Que empiecen a ocurrir más de estas cositas, ¿eh? Más misiones con efectos y cositas que digamos, ok, ojito. A mí me parece muy bonito, la verdad, que vuelva... Nuevamente esto que estamos viendo ahora mismo me gusta mucho a mí, ¿eh? Obviamente esto para hacerlo por una vez. Después cuando uno lo vuelva a hacer en un personaje secundario, que muchos de nosotros tenemos personajes secundarios, da un poquito pereza te da, pero bueno, tiene que existir esto. Es así. Pero probablemente, bueno, esta misión la tenga que hacer 5 veces. Pero es lo que digo. Estas cositas tienen que volver al Drakensand, ¿eh? Como sucedía hace mucho tiempo.
all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. En Discord hay un montón de videos con gente con el set y está rotísimo. Los bosses en Glory en Sanguinario duran 3 segundos. Seguro los van a nerfear. Probablemente. De hecho, Luke ayer le enseñó un videito sobre un guerrero activando el conjunto. Y él dijo que no era la versión final. Esto es como simplemente como un pequeño spoiler, ¿no? Para que vayamos visualizando cómo funciona la situación. Así que eso estaba muy bien, la verdad. Porque sí, estaba muy roto. O sea, simplemente con ir caminando y acercándose a los enemigos en Sanguinario, simplemente con eso ya los mataba, ¿no? Entonces, de sentido. Ok, bueno, esto es un poquito lo de las misiones, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver qué más tenemos. Hallows Paradox. ¿Y esto qué es? ¿Dónde tengo que ir acá? ¿Dónde se supone que tengo que ir? Esas misiones donde tienes que farmear cosas en un mapa distinto. Usa un mapa y te dice... ¿Está acá mismo? No me... ¿Marco en el de abajo? De momento no lo veo. A las tierras de los... Ah, ok, F. Estamos ciegos. Ahí está. Estamos ciegos, pido perdón, Ok, continuamos. A ver. Ojito, ¿y acá qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá que hay de nuevo? A ver. Ok, piedras... Por el temor... Ok, esto lo vamos a leer ya después en stream de Twitch, ahí como más tranquilos. Que ahora no le vamos a dar como mucha importancia. ¿Qué más tenemos? Ok, en la parte inferior. Vamos para allá. Banco como siempre. Respétenme que es muy tempranito. Es muy tempranito y recién nos despertamos. Recién nos estamos despertando. Ok, vamos a ver qué hay por acá. Quiero mis alitas. Pero sí, es muy interesante esto que comentó Samin. Que únicamente los tengan los tops. Estaría muy chévere, la verdad. Como para darle ahí una importancia, ¿no? A la gente que llega a los tops. Obviamente, bueno, después entra lo que viene siendo la gente que utiliza los programas y demás. Entonces probablemente solamente lo tenga esa gente. Pero bueno. Habrá que ver eso un poquito, ¿no? Cómo funciona. Ok. Deliver Aurelia. Ok, vamos a ingresar. ¿Es acá mismo o es en Kinch? Ok, es en Kinch. No hace falta entrar. Muchas thank you por el follow. Por el follow. Pirrep. Muchas thank yous. Te hablan de nerfear los sets, pero si testearlos ahora no sirve de nada. El problema es el siguiente. Cuando ingresas a un evento de casa mayor y matás los jefes de 2 toques, o sea, en cuestiones de segundos, y probablemente el set está ultra mega broken, ¿no? Está muy roto porque los jefes de Glory actualmente son los jefes que como que más aguantan, ¿no? Son los jefes que más vida tienen. Entonces, si ya han salido videitos haciendo el evento de Glory con esos conjuntos y eliminando los jefes muy rápido, entonces sí tiene sentido que tengan que tener un nerf. A la final, el servidor de prueba, bueno, también está para eso, ¿no? Opa, ¿y esto? Objeto común. Vamos a tener... Opa, ok, esto se equipa entonces, ¿no? Agrega un nuevo objeto a tu... Opa, que se van a equipar acá arriba. Increíble. Ok, que van a tener como una funcionalidad, no van a ser simplemente un efecto. Bien. Ok, habla con Kael. Vamos a ver qué nos tiene para comentar Kael. Entonces, es lo que digo, sí tiene sentido que los quieran nerfear porque es para esto, básicamente, ¿no? El servidor de prueba. Además, ya como he mencionado, yo he visto un video de un guerrero que simplemente con utilizar una habilidad apareció un aura alrededor. Y simplemente con ir caminando con el aura encima, eliminaba a los jefes o sea, los jefes y los enemigos en sanguinarios solamente caminando. Entonces, teniendo en cuenta eso, es como que sí, el conjunto está muy roto, ¿no? Entonces, antes de que eso llegue al servidor oficial y la gente se aproveche, para eso funciona el servidor de prueba, ¿no? Ok.
Continuamos, ¿no? Un poquito con esto, a ver dónde nos lleva. Acá mismo, ¿no? Se tienen que enfocar en testearlos en los nuevos niveles de dificultad. Exactamente. En el evento de Glory, por ejemplo, está bien que lo testeen porque es lo que te comento. O sea, en este evento los jefes son como... son los jefes donde más vida tienen. O sea, es donde más aguante tienen. No salís en Discord, que estabas online. No puse lo del Discord, se me quedó algo. Ok, estamos, ahí lo pongo. Yo perdón. Al lado del Padre Fieles hay otra misión. Ahí te dan las alas y te dieron el ítem nuevo que se puede subir. Ok. Ok, vamos a buscar la misioncita. Acá está el ítem igual, ¿no? Igual, a ver, terminamos. No, esta... Opa, acá tenemos. Esperé y esperé. Igual, a ver, apareció el anuncio en Discord. De hecho, apareció a las 10 el anuncio. O sea, antes. Defeata a los enemigos. El navegador de misión como que no encuentra, dice. De hecho, salió el anuncio en... Vamos a agarrar la otra misión. El anuncio salió 9:30, o sea, 30 minutos antes. Anunció 2 veces, de hecho. Ok, hay otra misión, ¿no? Vamos a chequear la otra misioncita. Igual de momento, bueno, no hay como tampoco grandes cositas. La otra misión, ¿cuál sería? A ver. El mismo... Este mismo no nos la da. A ver. Al lado del Padre Fidelis, ahí te da las alas. Ok, al lado del Padre Fidelis. Ok, este no, este no. ¿Esta misma? ¿La de acá? Esta me suena como que es a las antiguas, ¿no? ¿O será esta misma, la de acá arriba? La de esta Kinshield. Creo que tenés que terminar esa para que te dé la misión. Ok. Terminó esta entonces. Bien. Vamos a chequear a ver cómo va esto. A ver un segundo. No estoy viendo lo de YouTube. No se bugueó. Puede pasar. ¿Qué tal, Full? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenida. ¿Cómo andas, mías? Bienvenida a toda la people. A ver. ¿Imaginan que esto se bugueó? Defeo a los enemigos, escapen de la zona. A ver si por acá. No veo nada. O sea, como que no. Tucutum. Qué raro, dice que no encuentra los bichos. Debería salir si cambias de dificultad. Esto es mundo normal, así que no podemos como cambiar de dificultad. ¿Será que la cancelo y la vuelvo a tomar? ¿Qué opinan? A ver, esto está bien, ¿no? Porque supongo que a alguno después le va a suceder. Así que nos pase primero a nosotros en el servidor de prueba como que mejor. Esto no hay nada, ¿no? No. Ya se bugueó. Tenía que suceder, tenía que pasar. Pregunta, o sea, yo el nuevo objeto, el nuevo ítem que sería este. Este lo puedo colocar acá. Ok. Rift Essence. Ok, básicamente para esto va a funcionar, ¿no? El nuevo material que estábamos viendo por ahí. Acá. A ver, ¿qué es lo que nos va a dar? On damage. Vamos a traducirlo. Dar la vida. Vamos a traducirlo y afuera, ¿no? Igual ahí está para los que quieren ver bien. Básicamente. Lo que da el nuevo ítem. Supongo que son para las alas, ¿no? A ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos de bueno? La pregunta, ¿no? Y por si aprueba. Ok. Ahora vamos a... Cancelamos ahora la misioncita y a ver qué tenemos. A ver si podemos solucionar eso. A ver, acá lo tengo, ahora sí. Grieta de valores únicos. Grietas. Al infligir daño hay un 10% de probabilidad de activar la fina. Reparte 10% sí, reparte un 10% adicional de la tirada de daño final de la instancia del daño e ignora resistencia. Ok, y esto básicamente se va a mejorar con oro y con esencia de 10k de oro. Y 10.000 de oro, ¿no? Lo que estoy viendo. Igual no es tanto. Ok, por ejemplo acá yo tengo... Bueno, no lo están viendo, pero tengo 60.000.
de oro. O sea, no es tanto, ¿no? Habrá que ver hasta qué nivel se puede subir esto, ¿no? Esencia de la torre, exactamente. Lo más probable es que sea esencia de la torre. Tiene pinta como que, al menos como yo lo estoy visualizando de algún otro juego, yo me imagino que esto como que lo vas a poder subir muchos niveles. Y a partir de tal nivel vamos a tener que empezar a utilizar estos, ¿no? O al menos es como lo que siento. Lo que creo. Bueno, que tiene pinta. Pero bueno, por lo que vemos, bueno, al parecer va a subir lo que viene siendo el daño, ¿no? 1% y demás. Tiene como buena pinta. Vamos a probar el nuevo set. A ver cómo es. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Si se puede conseguir, sí. Lo testearemos. A ver qué tal está. ¿Se puede? Sí. Ok. Vamos a cancelar. No se puede cancelar esta misión. F. ¿Saben qué? ¿Saben qué se me está ocurriendo? Que al ser una zona virgen, lo más probable es que alguna persona haya ingresado, me haya matado a los enemigos. Me haya eliminado a los enemigos y ahora no la puedo hacer. Tiene como... o al menos es lo que yo creo. A ver, vamos a pronunciarlo. A ver si hacemos reset y nos aparece. Pues espera a ver si salen, porque creo que dice matar a los enemigos que escapan. Al ser una zona compartida puede ser, sí. A ver si él ya salió. Creo que salió, ¿no? O me hizo todo el baiteo para que yo salga y él no. El navegador de misión no encuentra más objetivos. Vuelve a entrar a la zona. Nos quedamos esperando un ratito. Porque a mi amigo también se le bugueó. No tiene reset de estos mapas. Ingresa a otra dificultad. ¿Qué tal, Arche? ¿Cómo estamos? No se puede ingresar a otra dificultad porque es una naturaleza virgen. O sea, solamente tiene normal. No existe otra dificultad. A ver ahora. Ahí está. Ahí estamos. Esto va a ser un poquito problemática en un principio, ¿no? Hacer esto. Ok. Ahora tenemos que ir acá arriba. Ahora sí, la tenemos lista, la tenemos ready. Sí que sí. Pero sí va a ser una problemática. Por ejemplo, en Eredur, que hay mucha gente, va a estar caótico hacer eso en un principio, ¿no? Ok, continuamos. Yo le dije, pero no hace caso. Estamos listos. Ok. Volvemos con... PvP se activa ahí. Eso puede estar muy caótico, la verdad. Y muy interesante de ver, Ok, me voy a salir ya del grupo. Vamos a ir solitos. A ver qué tenemos por acá. Esto está buena, bota. Vuelven los tiempos de PvP en las naturalezas vírgenes. Ok, tenemos la misión lista. Y creo que se nos desbloqueó otra misión por acá, ¿no? Por lo que veo, sí. Ok. FA Trevoid Sentinel, ok. Más misioncitas, por lo que estoy viendo. Es como digo, bueno. Así de primera está interesante hacer esto, sí. Esa es la de las alas, ok. Con esta conseguimos las alitas, ¿no? Las alitas de 3 horas. Ok, era más arriba, F. Encripta. Es lo que digo, así de primeras está bien el tema de misiones porque uno se va entreteniendo. Ya cuando uno lo tiene que hacer en más personajes y puede ser un poquito tedioso, ¿no? Pero bueno, esto a mí me parece de momento bien. Ok, acá están los tres... Los tres... Centinelas, ¿no? Por lo que estamos viendo. Acá está el segundo, Tuki. Ahí nos dio la reliquia. Y nos está faltando el de arriba. A ver cómo se ve esto. Ok. Ah, no, nos dieron otra, ¿no? ¿O esta es la misma? No, esta es la misma que me la quité. F. Ok, estamos. Y esto supongo que en Kinshil nuevamente, ¿no? Sí. Bien, vamos a entregar esta misión a ver si nos da las nuevas alitas, ¿no? El nuevo efecto. En realidad no sabemos si será un efecto o tendrá alguna función, ¿no? De momento como que no... Como que no tengo mucha idea sobre eso. A ver, voy a mirar algo por acá. Ok. Perfecto. Ok, ok, más misiones. Increíble, Como que nos hacen recorrer varias... esta es naturaleza virgen también.
Tiene pinta que... Tiene pinta que también nos va a pasar lo mismo, ¿no? Ok, estamos solitos. Bien, 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 bien. A ver. Y ahora acá. Igual no hay que eliminar nada. Colecta liria. Ok, acá ya están mencionando al nuevo jefe, ¿no? A la... A la litia. La mejor es la azul y la roja. Opa. A mí la verdad me haría bastante ilusión conseguirlas. Por la temática que bueno que mencioné ayer. Personaje azul y rojo. Pero habrá que ver cómo realmente es que se van a conseguir. Es como digo. O sea, sinceramente no me molestaría que solamente las den a los 3 primeros tops. Como para que ellos se diferencien del resto. Lo que sí me molestaría un poquito es lo que comenté anteriormente, ¿no? El tema de las clasificatorias con la gente que utiliza los programas, bueno, puede ser como un poquito injusto, ¿no? Entonces, sinceramente no sé qué tampoco tanto quiero que únicamente las tengan los 3 primeros, la verdad. Está un poquito ahí como el sentimiento, ¿no? De por un lado sí, por otro lado no. Según si esto funciona de esa manera, ¿no? O sea... Imagínense que igual la gente actualmente en las ruinas ancestrales se volvían locos. Cuando ni siquiera las recompensas, al menos yo consideraba que eran buenas. Imagínense si llegan a colocar un objeto exclusivo únicamente por estar en el top. O sea, los que se volvían locos ahora se van a volver el triple de locos. Que probablemente hasta espuma por la boca de meterse cosas para poder básicamente conseguir este objeto exclusivo, ¿no? Ok, estamos. Según la China dice que no existe hackers en el juego, ¿nos reímos? Increíble. Increíble, que cada 2x3 en YouTube, simplemente con meterse a YouTube y poner Drakensang hacks o Drakensang cheats, simplemente con eso. Ok, acá tenemos las salitas, 3 horitas. Okay. Simplemente con eso, con meterse uno a YouTube, te encontrás 200 millones de videos de gente utilizando... esas cuestiones, entonces es lo que digo, no hay como que ser muy científico para uno visualizar y ver todo eso. Simplemente entrar a Drakensang, escribir esto que les comento y ya con eso les van a salir 200 videos que a mí todo el tiempo me están pasando, me dicen Arca mira esto otro y es lo que les digo, o sea, así que eso como que no se puede negar y no se puede decir como que no existe porque sí, existe totalmente. Y es lo que digo, imagínense, la gente antes se volvía loca por quedar en el top 1 y top 2 y hasta el 3 por recompensas que ni siquiera, al menos yo considero que eran buenas, eran unos dragoncitos. Imagínense que el Drakensang pone estas alas exclusivamente para esas 3 personas, ¿no? Para los 3 primeros. Y probablemente se vuelvan el triple de locos y es lo que digo. Entonces, bueno, ahí está un poquito lo que comento, ¿no? Literalmente desde las primeras ruinas ancestrales, desde las ruinas 1, que la gente utiliza eso, ¿eh? Después comentan y dicen, no, que fue tal conjunto y no sé qué. Y obviamente, pura mentira, ¿no? No existe eso de que tal conjunto, no. Cuando alguien saca tanta diferencia, no existe tal conjunto, ¿no? Que pueda hacer eso. Bien. Ok, tenemos el nuevo efecto. Bueno, esto obviamente no lo podemos equipar. Opa. Increíble. Locurita. Bueno, ¿esto qué va a hacer al final? O sea, ¿esto va a ser únicamente un efecto y ya? Yo creí como que iba a tener un sentido con esto, ¿no? Al parecer es como un efecto y ya, ¿no? Ahora vamos a quitarnos el brazo. Acabo de ver el set nuevo para Ranger. Es muy malo. Para Mago de War está top. Y está en la bolsa de coleccionista de las 3 alas. Únicamente visual. Es una skin. Menos mal. Al parecer, bueno, solamente va a ser una skin. Acá están las 3 alitas. Tenemos la de color rojo, la de color azul y la de color doradito, ¿no? A ver, vamos a igual a... Vamos a traducirlo. A ver qué es lo que dice por ahí. Vamos a analizar un poquito. Resbaladizo las alas que casi podrían confundirse con tentáculos. NFC, el contenido incluye. Ok. Porque no dice nada sobre... No
No dice nada como que tenga una utilidad ni nada de eso. Simplemente es como visual y ya, ¿no? Lo que estoy viendo. Vendida de humo eso. Pensé que tendría alguna utilidad. Totalmente. Este conjunto de alas de piel de dragón azul hará que tu imagen que vuele por Dracaña, ¿no? Ni siquiera intentes despegar, aunque no va a funcionar. Ok, básicamente descripciones como que tengan que ver con con las nuevas alitas, ¿no? Por lo que estamos viendo. A ver qué es lo que dice. Esta no me la tradujo, increíble. Un ardiente conjunto de alas de imitación de piel de dragón. Se ve caliente sin marcas de quemaduras. Simplemente un poquito la cuestión, ¿no? No voy a mentir, o sea, no se ven feas. De hecho, mucha gente está diciendo que esto es parte del diablo. A mí, sinceramente, no me molesta que saquen cosas o que se basen en otros juegos. Es lo que digo, a día de hoy es muy difícil crear algo totalmente nuevo que no tenga alguna referencia con algún otro juego. Entonces, que al Drakensang lance más contenido, sinceramente, a mí no me parece mal. Y, bueno, los que encuentran alguna similitud, pues nada, o sea, bien respetable. Porque es lo que digo, por más que ellos saquen algo, siempre le vamos a encontrar un parecido. Si no es al Diablo, quizás decimos al LOL. No es al LOL, quizás al Albion. O sea, eso da totalmente igual. Yo si fuera el Draken como que ni me molestaría en eso. Yo es lo que digo. Yo hasta intentaría adquirir cosas y contenido de algún otro juego como para básicamente crecer, ¿no? A la final es eso. Obviamente no hacer un copia y pega, eso no, porque... Pero tomar esa idea, cambiarle un par de colores, un par de efectos, un par de detalles y decir, ok, listo, algo nuevo. Es un poquito bueno, la verdad. O sea, al menos yo considero que deberían hacerlo, ¿no? Las alas son igualitas a las alas del Diablo 3. Yo las tengo, increíble. Pero está chévere, me encanta. Exactamente. O al medio alto ping. Esto es el servidor de prueba, tengan en cuenta eso. Lo más seguro es que después saquen alas pay to win para comprar, seguramente. Necesitamos ver el set de veneno, Arca. ¿Qué hacemos? Todo el mundo quiere ver el conjunto de veneno. Bueno, para conseguir el conjunto de veneno vamos a tener que abrir muchas de estas. O hablar con Dacore. Que bueno, Dacore creo que no anda por acá, pero lo podemos invocar a ver si nos puede ayudar con el conjunto de veneno. Habría que consultar si se puede. O preguntarle a ver si él nos puede dar una manito. Le voy a consultar. Vamos a consultarle si por ahí él nos puede dar una... A ver si nos puede ayudar. Simplemente con... A ver si él lo puede enseñar para que nosotros podamos ver cada uno de los conjuntos. Estaría bien. Vamos a preguntarle. De hecho, tendría que haberlo preguntado antes del stream, pero me olvidé. O sea, pido perdón. Es culpa. Tenía que haberle consultado. A ver si anda disponible, si se puede. Igualmente nosotros vamos a abrir esto. Vamos a hacer lo siguiente, que esto es algo muy importante para cada uno de todos nosotros, en realidad. En lo que... A ver si Dacore nos responde. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprar 100 de estas llaves. Vamos a abrirlas todas y vamos a ver cuántos materiales nos dropean. ¿Qué les parece? Yo creo que eso está bastante bien, como para tener una referencia de cuántos materiales vamos a conseguir, ¿no? Con 150.000 Andermantes. ¿Qué les parece? Yo creo que eso está bastante bien. Esto lo vamos a guardar. Así tenemos como un pequeño... Qué inteligente todo eso. Perfecto. ¿Por qué los videos con el set de veneno no? Aunque no leí en los que da el tema... Vamos a preguntarle, vamos a ver si Dacore nos ayuda con eso. Y si no, vemos los videitos, si les parece. Pero vamos primero con esto, que esto a mí la real es lo que más me interesa. Porque acá podemos sacar una cantidad de cuantos Andermantes. Y esto lo tendría que estar haciendo ya mientras hablo. Ok. Pero... Ahí estamos. Ok. Vamos a comprar 100. Esto es muy importante que lo sepamos. Perfecto, ahora sí, ahora seguimos hablando. ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo puedo hacer polvo de gemas rápido? Las tengo todas en exquisitas. ¿Cómo puedo hacer polvo de gemas rápido? Las tengo todas en exquisitas. ¿Cómo así? Pero exquisitas como el último rango, ¿no? Igualmente el polvo de gema lo haces en el herrero y... Coño. Se me pidió perdón. En el herrero o en el banco de trabajo también. Como la otra manera, ¿no?
Para comprar las 100 llavecitas. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. A ver, un segundo. Dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something. Ok, continuamos. Esto igual, o sea, lo vamos a seguir, lo vamos a hacer. A ver cuántos tenemos ya. Compré más, Se me fue. Se me fue, pero literalmente a Cuenca, huevón, los clics. Yo en mi cabeza venía comprando como 60. Terminé comprando casi 200. Qué locura, ¿no? Ay, chance. F, weón. Ok, me falta... Me falta 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ahí está. En mi cabeza yo venía como con 70, 60, weón. Terminé comprando 200. Qué locura. Después de hacer el cálculo, please. Tengo que estudiar. Ok. Arma nueva. Pila. Ok, esa es la alarma. Increíble. En la tienda de Jesse da la moneda de la comunidad. A ver qué pusieron. Ok, ahí chequeamos eso. Con llaves... Con las otras llaves puedes armar. Sí, con estas llaves se pueden armar estas nuevas. Pero de momento, acá, a lo que es en el servidor de prueba, como que no lo podemos chequear, la verdad. O sea, no aparece el crafteo, pues. Bien. De momento no se puede. Perfecto, ahora vamos a ver lo de las monedas de la comunidad que me comentaron acá. Opa, miren, acá con moneditas de la comunidad vamos a poder comprar 15 cajitas de pieles. Esto equivale a 1500 monedas de la comunidad. Los efectos, básicamente esto es del anterior evento. Esto me parece 10 de 10. O sea, esto yo ya lo dije en el evento de primavera. A mí me parece increíble que el Drakensand haga esto. ¿A qué te referís, Arca? Me refiero a lo siguiente. Que las recompensas del evento anterior, del acontecimiento anterior, que no se puedan conseguir en la barra, porque como pueden ver, miren, todo lo que fue el disfraz del evento anterior, lo que fue la montura y todas esas cositas, todo eso ya no se puede conseguir. Entonces el Drakensand es como que opta por decirte, ok, no te terminaste el evento anterior, ahora lo que tenés que hacer es comprarlo, ya con moneda de comunidad o con Drakens. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Es que le da un valor mucho más elevado a que una persona ahora se haga los eventos, ¿no? Obviamente al que le da igual el tema de conseguir los efectos y las monturas, eso da totalmente igual. Esta persona igualmente no lo va a hacer. Pero personas como yo, es como que voy a ir más motivado ahora a hacer el evento, ¿no? Lo mismo, bueno, el tema de caja de pieles, el tema de los materiales para el conjunto también. O sea, es como que le da una importancia más grande, ¿no? Eso que sale al lado de tu nombre es normal. Esto es lo que sale acá al lado del nombre, al parecer es el nuevo material este, ¿no? Ahí está. Al parecer cuando lo tenemos equipado nos va a aparecer a la derecha. Esto no sé si se podrá quitar. No sé cómo funcionará eso. Bien. Asumo que va a ir cambiando según va subiendo, Tagot. Es una nueva forma. Es verdad. Esto puede estar muy chévere, ¿no? Que vaya cambiando el colorcito a medida que se vaya subiendo de nivel. Que aparezca acá, ¿no? Es una nueva forma para denigrar. Para mí está súper bien, la verdad. Que empiecen a haber diferencias entre una persona y otro. Así como el logo premium, exactamente. Ok. Bien, empezamos con las cajas. Hagamos unos cálculos si quieren. Tenemos 5 cajas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar esto. Vamos a abrir 100. Vamos a poner esto acá. Recuerden, esto igual es el servidor de prueba. Esto puede cambiar, pero abramos 100. Tenemos 73. Vamos a anotarlo también.
3 gemas y una caja. Después hacemos como el descuento, ¿no? Y vamos a abrir 100. 100 llavecitas equivalen a 150.000 Undermantes. Entonces ahí podemos sacar un pequeño promedio, ¿no? De lo que básicamente vamos a conseguir. Igual... Un segundo que también anda pendiente a Discord, ¿eh? Mandalas para el duende. Ah, es verdad, las podríamos mandar para el duende. Ah, es verdad. ¿Cómo que ya tenemos set de veneno con... Ah, fuego chino, invierno? ¿Se vendrá un set de rayo? Mucha gente está diciendo que en el evento de oro estelar va a venir el nuevo conjunto de rayo, ¿no? Es lo que la gente anda ahí manifestando, ¿no? Que ocurra. A ver, un segundo. Ok, empezamos, ahora sí. Empezamos con el opening. Acuérdense, 73 tenemos, Vamos a abrir 100 igual. Listo, estamos. Empezamos con el opening, Tuki. Bueno, miasma gem, ya tenemos 3. Esencia de vigor normal, que el Woto preguntó. Era la abrazadora, es la normalita. Ok, ya empezamos con los cofrecitos. Tengo la rata, por cierto, tengo la rata activa, por si algo. Cutucutum. Tenemos más miasma, gem. Ya tenemos 2 cofrecitos, Tenemos más miasma, tuki. Bueno, según lo que estuvimos abriendo los primeritos, no conseguimos como tantas cajas. Ahora igual está como mejor, la verdad, el drop. Ahora sí que sí viene bien la cuestión. Vamos a estar un buen rato, eso sí. Tuki. O sea, de que caen, ¿no? O sea, el drop no está muy bajo. Acá tenemos otra, ya tenemos 4 cajitas. O sea, bien. Son 150 cajas, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. No, son 200 cajas. Son 50 pieles por pieza. No lo puedes comparar con primavera. Sí se puede, sí se puede. Ahora solo darán ahí o el boss de gusano también. Muy buena pregunta. Ahora vamos a ir a matar al gusano también, así que chill, vamos a ir a hacer todo el evento. Testeamos bien. Pero quiero primero esto, ¿no? Porque esto creo que va a ser lo más importante. Esto va a ser lo más importante. Tuki. Cuando tenga 50 cajas es como tener 50 de primavera. Exactamente, exactamente. Por eso digo, o sea, de que te dropean el material, te dropean. Ahora, ¿será el necesario? ¿Será realmente lo que necesitemos? O sea... A ver. No me, o sea, lo que no, capaz como que no me gusta demasiado es que se abra como tan lento, ¿no? Ah, creo que como que no puedo dejar el... llave de las cloacas, ok. Lo bueno es que, miren, llave de las cloacas como que no vamos a tener que farmear por lo que estoy viendo. La vamos a conseguir directamente acá. Otro cofrecito, bien. Esta vez igual tuvimos como más suerte, La primera vez que estuve abriendo, como que no. Pensemos, ¿no? Son 100 llaves. Atentos, ¿sabes lo que voy a decir? Son 100 llavecitas para 150.000 undermantes, ¿no? Entonces quiere decir 200 serían 300.000 undermantes. 600.000 undermantes serían 400 llaves. Sí, ¿no? 600 llaves, no, 800 llaves para los 800.000. Más o menos. O sea, yo trato como de irme a precio set de invierno, precio set de año nuevo chino. Para mí, si el conjunto cuesta 800.000 undermantes, 900.000 hasta 1 millón. Yo digo como, ok, bien. Pero parece que no. Ya tenemos 9. Tuki. A ver, si conseguimos 10 de 100 llaves. Claro, no nos da. ¿Cuánto necesitaríamos? En 100 llavecitas para poder conseguir esto. Esto tiene pinta de ser muy caro,
Pero el problema creo que es la gema, no las partes. La gema ya tenemos 225. Gema ya tenemos bastantes, 1.500.000. 1.500.000 en total para poder conseguirla. Está bastante cara, Ahora veremos igual, Nos vamos a basar según las que venimos consiguiendo, ¿no? De momento, miren, con 50 llavecitas hemos obtenido 10. Con 50 llaves hemos obtenido 10 de estas. Y... vamos a chequear un poquito más por acá, a ver qué tenemos. 241 menos 73, ¿no? 160 hemos conseguido. 168 gemas. 10 cajas. Igual a 50 llaves, básicamente, ¿no? Esto es lo que hemos obtenido de 50 llavecitas. Con la rata premium, exactamente. La rata premium ahora va a tener una importancia muy grande. Va a tener una importancia muy grande porque tenemos que abrir muchas cajas. Entonces, yo creo que en este caso sí va a rendir comprar la rata. En esta ocasión sí. Era para hacerlo sin la rata. No, la rata se compra sí o sí. Exactamente, justo lo que está diciendo Yato. Esta rata se tiene que comprar. Coño de la madre, con la alarma. A ver, un segundo, Ok, listo, ahora sí. Perfecto, continuamos. Vamos a ver cuántos más conseguimos. La del poder. Ok. Vamos a ver cuántas más conseguimos, cuántas cajitas en 50. En las otras 50 llaves, ¿no? A ver si es un poquito parecido la cantidad de las primeras 50 llaves, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muy importante. Las pastillas, cerca. Ponga las pastillas. No. ¿De verdad no modificaron nada en la joya de veneno que te sacaba una aura verde? Al parecer no, creo que no. La joya creo que se sigue manteniendo igual. Acá está, de hecho. Dispara espina venenosa cada 3 segundos. No, esto sigue igual, No hay nada. De hecho, no sé si se puede comprar con Drakens. Vamos a seguir abriendo igual. Acá está, sí, se puede seguir comprando con Drakens. Así que esto es muy importante para los guerreros, como ya los mencioné anteriormente. A ver, ¿qué más tenemos? Pero sí, la rata se tiene que comprar sí o sí, porque hay que abrir muchas cajas. Entonces esto termina rindiendo sí o sí. O sea, rinde... Yo creo que rinde por todos los lados, Creo que esta vez sí que no hay como discusión de si vale la pena o no vale la pena. En esta ocasión sí. Ok, continuamos. Tucutún. ¿Cuántas vamos ya? En esta ocasión como que siento que me dieron menos, ¿Qué opinan ustedes? Siento como que esta vez me fue peor, Quedan 30. En 20 me dieron 4 cajitas. Progreso del evento en las dificultades. Ahora lo vamos a chequear, Primero, bueno, vamos a analizar esto porque para la gran mayoría de nosotros es como lo más importante. Y ya después vamos a pasar a lo que es progreso del evento y demás. Drops y todo eso, ¿no? Así que tengan paciencia. Porque vamos primero con esto, que es lo que digo. Es lo que a mí realmente más me interesa. Y a muchos de nosotros, ¿no? Para saber si es realmente posible conseguir el conjunto. Que bueno, de que es posible, simplemente hay que conseguir mucha cantidad de endermantes. Bueno, creo que viene bien igual, ¿no? No, en 25 me tendrán que haber dado 5. Viene mal esta vez, El tema de las pieles. Ok. Se limpia como está en el video. 5 cofres de tranqui. Bueno, a lo que comentó Luke ayer, que esto ya lo dije también. Esa no es la versión final del conjunto, que probablemente va a tener varias modificaciones el set. Así que yo creo que esa no va a ser la versión final, Así que no se ilusionen tampoco. Segunda. Ok. Perfecto. Ok, bien. Cofre de sangre de dragón. Bien.
¿Cuántos vamos ya? 18 y nos quedan 10, O sea, necesitamos básicamente 2 cofres más para poder conseguir los 10 en 50. Sí. Pero bueno, acá ya podemos empezar a sacar como unos pequeños promedios de cuánto. Ojo. A ver, si me da otra más. Estamos hablando de 10 cajas de pieles cada 50 llaves. Si me da otra. Literalmente dependemos de... Ok, sí. Uf, me dio un montón. What the fuck, man. Ok, sí. Miren. El promedio, si podemos, si quieren como hacer un promedio, serían como... Así entre comillas, 10 cajas cada 50. Pero esta vez me dio un montón. La rata hizo efecto. Sí, la rata acá... cambió, laburó potente. Tuki. A ver si me tira alguna otra. Ok, me dio 2 más, Opa. 24. En esta sacamos 14, bueno. Mira, increíble, En esta sí. ¿Cuánto sacamos en esta tirada? Conseguimos un total de... Vamos a restar las... Vamos a empezar primero con las gemitas. Vamos a hacer la restación. Teníamos 168 menos 386. Epa, en esta vez me dieron un montón más, ¿no? 218 esta vez. Ah, no, hay que restar las 70. Ok, hay que restar las 73. Ok. Ah, ya me parecía. A ver, un segundo. Vamos a hacerlo bien. 386 menos 168 menos 73. 145 me dieron en esta ocasión. 145 gemas. Y 14 pieles. Caja de pieles. ¿Cuál? 50 llaves. Ahí está. Ahí tienen un poquito tiempo a hacer Undermantes Go. Pero el set no está bueno para todos. En teoría, bueno, por lo que se puede ver. Sí. Ahora vamos a mirar, voy a ver si encuentro algún videito por Discord para que lo podamos chequear. Pero bueno, acá tienen un poquito... Esto igual lo voy a tomar capture. Ahora, igual probablemente yo después fuera de cámara vuelva a abrir estas 100 para no tenerlas guardadas ahí para... Por sí. Lamentablemente creo que como que no me va a dar para conseguir el conjunto. Porque no tengo los Undermantes suficientes. Se necesitan muchísimos. O sea, imagínense que estos son 2000. De estas son 200. Así que de lo que gasté tengo que hacer como un por 10, ¿no? Básicamente. Así que complicado, ¿no? El poder visualizar eso. Vamos a hacer un par de rondas al gusanito a ver qué tal al debajo del castillo. Ok, me está confirmando Dacore. Estoy hablando con Dacore. Dacore me está diciendo que le está causando muchos problemas el conjunto. O sea, como que está literalmente que no se puede utilizar, al menos lo que saca el servidor. Entonces, bueno, no les puedo enseñar así como en vivo lo que sucede con el conjunto, lamentablemente. Vamos a hacer un par de rondas al gusano. Quiero ver cómo funciona esta cuestión. Igual, creo que en Discord hay videos, me dijeron. Así que vamos a buscarlos ahora en breves y chequeamos por ahí. Así que sin problemas. No se necesitaba nada para... Ah, sí, se necesitaba esencia de cloacas. Ok, es verdad. Ok, acá yo tengo más cajitas. Las vamos a apilar todas. Y... vamos a comprarla directamente. Perfecto. Vamos a hacer una ronda, unas ronditas, a ver qué tal. A ver si de casualidad ahí dropean algo. Puede estar bastante interesante eso. Que la real para mí tendría mucho sentido. O sea, hacer el evento y que te tiren también las gemas y que también te tiren cajitas. Estaría bien. Como para hacer ahí un rejunte de, bueno, las conseguís con Undermantes, pero también si haces el evento puedes conseguir unas cuantas. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. También tengan en cuenta lo siguiente. Bueno, acá también dan alguna que otra caja. Acá dan 3. Ahí tenemos 2 más, serían 5. 7 cajas en total por ahí. No son tantas, obviamente, pero todo lo que sea suma.
Tenemos 7. Acá tenemos otras. ¿Cuántas? Tenemos 10. 10 cajitas en total. Son 10 cajitas menos. Gemas lo mismo. Tenemos 15. 25. 35. 55. 75. 105 gemas. 105 gemas y 10 cajas, ¿no? No es tanto, pero bueno, todo lo que sea suma. Entendí que del evento solo te van a dar llaves y con esas armas llaves para el cofre. Ok, ahora chequeamos eso. Apenas entré de que me perdí acá del server. Estuvimos viendo un poquito lo que es básicamente todo el evento de cloacas, cómo se consigue el set y demás, ¿no? Como lo más importante. El manto creo que te da más drop también, ¿no? El manto, por lo que estoy viendo, tiene el drop de las anteriores. O sea, tiene las estadísticas del evento anterior. No sé si en inglés cambiará en algo. Pero, por ejemplo, lo que dice el cofre tras el jefe de gusano ahora otorga mayores cantidades de gemas, equipamiento y objetos de ingrediente. Yo creo que esto no se refiere, ¿no? A las nuevas. A los nuevos materiales. Yo creo que estos objetos de ingredientes y gemas se refieren a los anteriores. Esto ya estaba en el anterior... En el anterior acontecimiento. Me parece que se refiere a los otros. No estoy muy seguro tampoco, no se los puedo confirmar, pero bueno. Veremos ahora, ¿no? El set será cash. El set se puede conseguir con muchos undermantes. Así que hay que farmear muchos cofres, muchos undermantes para poder obtenerlo, básicamente, ¿no? Te van a regalar, bro. Creo que en esta ocasión, bueno, el otro mercenario igual como que me sirve más acá, ¿no? Que mi personaje está chiquito. ¿Qué tal, Envy? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. Algo bueno por ahí, bueno, de momento estamos viendo un poquito cómo se va a conseguir el conjunto. Un poquito lo que es el evento de cloacas, ¿no? Como lo que andamos analizando de momento. Si es posible o no es posible poder conseguirlo. De momento, bueno, tiene pinta de que sí. Si uno farmea mucha cantidad de undermantes sí se puede conseguir. Así que ahí está la cuestión. Estoy viendo como un daño de color... Estoy viendo como un daño de color moradito. ¿Qué es eso? ¿Será la nueva... la nueva piedra esta? Estaba como bien... Me voy a morir de nuevo. Creo que me voy a poner el otro mercenario mejor, ¿eh? Ah, este está como chiquita. Y con este vamos mejor, más tranquilos. Bueno, o no. Qué asco que daba el gusano, Ya me acabo... Me entraron recuerdos de Vietnam, Por un segundo. Ay, Dios mío. A ver, Tuki. Perfecto. Ahora sí, ¿ahora qué? Pero si estoy viendo como un daño de color moradito. ¿Será la piedra esa? Viendo como un daño ahí raro. Ven, miren, ahí de nuevo. Uf, me subí rápido al drop one. Bueno, llave de cloacas y demás. Ah, lo importante igual es el cofre. Vamos a ver qué tal el cofrecito. Estamos listos. ¡Oh, miren! ¿Y esto? O sea, que hay otro cofre de la codicia. ¿Este será que da mejores cosas? ¡Opa! Esto puede estar muy interesante, la verdad, Ahora vamos a abrir, vamos a abrir primero este. Increíble que se me da la voz. Progreso del acontecimiento y un poquito lo de siempre, ¿no? Ok, acá está, miren los fragmentos de las llaves. Con estos fragmentos vamos a conseguir... vamos a conseguir... el poder fabricar la nueva llave. Por manto dará más. Yo creo que no. Porque es lo que digo, el bono de abajo es el bono que ya existía en el anterior manto del anterior acontecimiento. Entonces yo no sé si este manto vaya a influir en eso. La real no lo sé. Yo creo que no, porque es lo que digo, es el anterior bono. Habrá que chequearlo después si se puede, o sea, si aumenta o no aumenta. Pero bueno, ahí está. Básicamente nos va a dar 3 fragmentos de llave, por lo que estamos viendo. Tuki. Los de elixires y los de siempre, ¿no? Tucutum. Bien. Ahora la pregunta es, ¿este cofre va a dar otra cosa o va a dar lo mismo? Vamos a ponerlo en la rata igualmente. A ver, ¿qué es lo que nos puede dar este?
Para mí tiene mucho sentido que este dé mejores recompensas que el otro, que el de Kinshi. A ver. Okay. Ah, que uno puede abrir todos los que quiera acá. Ok. Ok, es como el mismo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Un poco triste, la verdad. Literal es como el mismo. Sí, es lo mismo. ¿Dónde se consigue el taladro? Ahora que me estoy acordando. ¿Dónde se consigue la montura el taladro este? ¿Dónde se obtiene esto? Esto tiene pinta igual que se vaya a conseguir en el evento en el mini evento, ¿no? Yo creería. Ok, bueno, este cofre al parecer da lo mismo, ¿no? O sea, no tiene como otro drop diferente. Según el manto dice que te mejora el drop de la caja. De ojo... Es una caja. Drop de la caja. A ver, en los papeles... En los papeles... En lo legal, sí. Obviamente tiene sentido. Exactamente sí, tiene sentido porque también dice gemas. O sea, ahí dice gemas. Y si uno viene acá y analiza, o sea, y lee simplemente con ver esto que dice gem. O sea, esto también es una gema. Lo mismo las partes de las pieles. Esto es una caja de pieles. Ah. De que tiene sentido, sí tiene sentido. Obviamente sí que sí. Pero habrá que ver. Es lo que digo. El cofre tras el jefe gusano ahora otorga mayores cantidades de gemas, equipamiento y objetos de ingredientes. Eso iba basado en este cofre, anteriormente. En esto. Iba basado. Entonces es lo que digo. Hay que ver si también va a ir en base a este. O no. Porque este por lo que estuvimos viendo no da ni gemas ni pieles. No da. Una. Vamos a hacer igualmente otras ronditas como para analizar un poquito eso, pero ajá. Alistamos la tarjeta, pana. Yo más que la tarjeta les digo los undermantes. Como digo siempre. Se pueden comprar llaves ilimitadas. Con llaves ilimitadas puedes comprar, o sea, puedes comprar básicamente todo, absolutamente todo. El conjunto con undermantes. Y según, bueno, lo que estuvo calculando Yato, yo de momento no lo he calculado. Él estima aproximadamente que son 1.500.000 undermantes para conseguir el conjunto. 1.500.000 undermantes. Para poder obtener todo el set. Ahora igualmente lo vamos a analizar nosotros y confirmamos o no. Y si se puede obtener, ¿no? Por esa cantidad de undermantes. Pero bueno, es lo que digo. Actualmente yo no considero como que sea de tarjeta. Es simplemente jugar mucho tiempo farmeando cofres y undermantes, ¿no? Eso sería un poquito lo que tengo como por decirles, básicamente. ¿Cuántas partes de la llave para hacer una llave? Son 20 en total. Con 20 partes de llave se puede hacer una llavecita. Eso yo la verdad siento como que ok, está bien. Pero para toda la cantidad de llaves que necesitamos, siento como que no está bien, la verdad. Se necesita muchas llaves. ¿Cuántas en total? Bueno, hemos abierto 100 llavecitas en el cofre de la codicia y hemos obtenido lo siguiente que están viendo acá a la izquierda. Esto, algunos si se lo quiere apuntar, es buena información, la verdad. Para después sacar sus propias conclusiones, ¿no? Del acontecimiento. Con 50 llaves hemos obtenido 160 gemas y 10 cajitas. Básicamente con 50. Y con las otras 50 que compramos, hemos obtenido 145 gemas y 14 pieles. Ahí uno después puede, bueno, ir sacando sus conclusiones e ir viendo. Ahora yo igualmente lo voy a hacer y lo chequeamos, ¿no? Perfecto. Bueno, acá llaves de cloacas. Esto dropea lo de siempre, o sea, no hay ningún cambio. Por ahí también está el progreso. El progreso me imagino que va a ser lo mismo del evento anterior. ¿Cuántas eran para terminar el evento? Creo que eran unas 60, 70 entradas, si no me equivoco. Aproximadamente. Obviamente en la dificultad sanguinario era como esa cantidad. No sé tampoco si era exactamente eso, pero es el recuerdo que tengo. A ver. Tanzúa. Más partes de llave, por lo que estamos viendo. Y poco más. O sea, lo que son gemas y pieles, no. Como que de eso no dropean. Esto me parece un poquito malo, la verdad. Para mí sí tendrían que haber dado. Que den solamente 3 también me parece malito, sinceramente.
Tendría que ser un poquito más elevado, quizás unas 10. A más incluso, la verdad. Pero bueno. Cada 7 entradas una llave, exactamente. Son muchas. Imagínense, son 70 entradas. Que es lo que yo creo para terminar todo el evento. Terminando todo el evento, vamos a poder fabricar 10 llaves solamente. Y necesitamos unas... ¿De cuántas? Unas 800 creo que eran. Más o menos. Pero bueno, a ver, analicemos. Veamos un poquito lo que realmente tenemos como en la mesa, ¿no? Vamos a hacer un poquito un cálculo aproximado de cuánto es lo que vamos a necesitar. Yo voy a considerar los siguientes números parámetros. Vamos a decir que de 50 llaves vamos a conseguir un total de 150 gemas. Es un poquito el promedio que yo voy a manejar. Como para tener un poquito la información, ¿no? Así como estimada, ¿no? Esto no es 100% real tampoco. Pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero es la información de momento, ¿no? Así que 150 gemas vamos a tener de 50 llaves aproximadamente. Lo que digo, pueden ser más, pueden ser menos. Y vamos a poner 10 cajas de pieles. 10 cajitas de pieles, ¿no? Esto es un poquito el promedio que vamos a utilizar para darnos una idea de cuántos andarmantes vamos a necesitar, ¿no? Poner llaves ahí, tuki. Así ya nos vamos imaginando cuántos andarmantes vamos a tener que conseguir durante estos días para conseguir el set. Bien. Entonces, vamos a necesitar un total un total de 200 cajas para poder fabricar el conjunto, ¿no? 200, sí, 200 cajas que equivalen a las 4 piezas. Entonces vamos a necesitar ¿cuánto? Bueno, sería 200, vamos a dividirlos por 10. 20. Vamos a necesitar 20 tiradas de 50 llaves, ¿no? Entonces tenemos que hacer 50. Esto es un poquito aburrido, pero ajá. 20 por 50 llaves. Vamos a necesitar un total de 1000. Esperen. Vamos a necesitar un total de 1000 llaves para poder obtener las 200 cajas aproximadamente, ¿no? Y vamos ahora con las gemitas, a ver cómo nos va la cuestión con el tema de las gemas. Ok, dijimos 150, ¿no? Y necesitamos 2000. Ya 2000 dividido por 150 gemas. Vamos a necesitar el número prohibido de tiradas de 50 llaves. El número prohibido por 50... Ajá. Vamos a tener un total de 650. Al parecer... Está bien, ¿no? A ver, un segundo, lo voy a corroborar. Número prohibido por 150 gemas sería... 1950 gemas. Sí, sí, sí. También. Pieles. Y 2000 gemitas. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a necesitar un total de 1000 llaves aproximadamente para poder obtener las 200 pieles y las 2000 gemitas, que es lo que cuesta el conjunto. ¿Cuántos andarmantes equivale? 1.500.000 andarmantes para poder obtener el set en total. Andarmantes. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos. Este básicamente sería como un poquito el cálculo así estimado. Es lo que digo. Pueden ser 100.000 andarmantes más. Pueden ser 100.000 andarmantes menos. Pero este es el promedio básicamente, ¿no? De lo que vamos a necesitar para poder obtener el conjunto nuevo de las cloacas. A eso hay que sumarle los 100.000. Los 100.000 andarmantes de la PET. Así que sumarle los 100.000 andarmantes de la PET. Así que al 1.500.000, si es un 1.500.000 obviamente, puede ser menos como digo, o puede ser un poquito más. Hay que sumarle los 100.000. Entonces sería 1.600.000 andarmantes para poder obtener el nuevo conjunto de las cloacas. Ahí está. Ahí tienen la cifra. Ahí están. ¿Cómo estamos, Mariel? Pensé que empezaría más tarde. No, no. De hecho ahí lo anunció. Es como digo, empezó antes... O sea, tiré el anuncio antes incluso. 10:30...
No, mentira. A las... ¿Cuánto tenemos ya de stream, weón? 1 hora y media. A las 9 y media tiré el anuncio. Como para darle chance a la gente que aparezca. Y empecé a las 10. ¿Qué tal, Guinea? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo andas? Barato. Para que yo pague 1.500.000 Undermante no pueden nerfear el set. Me lo tienen que chetar más todavía. Poquito, lo hubiese redondeado a 2 millones. Ahí está un poquito lo que comento ya. No sé si tengo muchas ganas de conseguírselo a la Chise, la verdad. Creo que la Chise como que no merece tanto la pena como para gastarle este 1.500.000 de Undermantes al mago. Probablemente sí, porque es lo que digo. Uno siempre quiere tratar de conseguir lo mejor de lo mejor. Mantener al día su personaje. Entonces al mago probablemente sí. Pero bueno, esto lo aclaro ya de ya. La gente que no tiene la joya de pasajes infernales, olvídese del set. No quiero ser como muy pro con ustedes, pero los que no tengan la joya de pasajes infernales, olvídense del conjunto, es así. Ni se agobien. Cuando consigan la joya, bueno, ahí se plantearán si lo van a obtener o no, pero así como está actualmente la cuestión, si no tienen la joya es imposible. Esto no se puede conseguir. Le voy a tomar una foto a todo esto para tener la información. Pero bueno, es un poquito de momento. Recuerden lo siguiente. 2 puntos. Esto es el servidor de prueba. Puede que cambie. Probablemente no, porque ya conocemos cómo funciona esto. Pero tengan en cuenta también lo que comento, ¿no? Puede que por ahí, por ese casual, lo vayan a modificar, pero probablemente no. Más seguro es que no. Esto se va a mantener así como está. Y es lo único que tengo para decirles. Los que no tienen la joya, es muy difícil, la verdad, conseguirlo. Imposible incluso. Entonces con el cazador me voy a poder auto la pinga mínimo, ¿no? Muy duro. Mientras se muere todo a mi alrededor. Déjenme chequear en Discord. Vamos a ver un poquito los videitos en Discord si quieren. Que me dijeron como que hay videos de todos los personajes. Vamos a chequear eso si quieren. A ver en Discord si encuentro algún videito de las razas utilizando el conjunto. Porque bueno, nos comentó Dacore que no... Que está teniendo como muchos problemas el conjunto. Entonces no lo puede enseñar básicamente, ¿no? No lo podemos ver. Así que bueno, a ver si yo puedo enseñarles un poquito lo que veo en Discord y demás. En Discord hay un montón de videos, es una locura. Ok, vamos a mirar, si quieren, un poquito lo que es el Discord. Acá, bueno, acá estamos viendo un poquito que al parecer no solamente va a transformar la visual de la singularidad en el mago, sino que también el color de la habilidad como tal. Esto me parece muy chévere, 10 de 10. Que ocurran estas cositas, yo lo comento, o sea, me parece muy bonito, la verdad. Que no seas únicamente con la del mago, ojalá que sea con todas. Ok, voy a ir mirando un poquito más. Voy a tratar de únicamente enseñar como el contenido, para que ustedes lo puedan ver y no mostrar lo que estaban hablando en el Discord, porque bueno. Como que lo más importante es eso. Ok, acá tenemos otro videito. Este videito yo ya lo vi en Discord ayer con la People, cuando estuvimos ahí hablando, como generalmente nos solemos... A ver, un segundo. Solemos ahí coordinar para hablar un poquito del juego y de las cositas, ¿no? Como siempre, ¿no? Que les voy a comentar. Ya lo saben. Bien. Este sería básicamente en el del guerrero. Recuerden, esto Luke ya lo confirmó, dijo que no va a ser la versión final. Esto simplemente es como un spoiler, esto ya lo vimos nosotros. Básicamente, bueno, al parecer después de activar el bono... A ver, quiero que se vean las habilidades. Ahí está, bueno, ahí se ven un poquito las habilidades abajo. Creo como que se vea completo, bien. Después de utilizar una habilidad, bueno, al parecer se va a activar el bono. Es este bono que gira, es un efecto como... de Garen, los que juegan LOL entenderán. Y como pueden ver, bueno, el bono va eliminando absolutamente todos los enemigos que aparecen alrededor, ¿no? Esto es en nivel sanguinario, en la dificultad sanguinario. Así que para los que preguntan si esto tiene daño o no, esto está en 145, así que sí tiene daño. O sea, esto está potente, ¿no? Por lo que se puede ver. Ok, vamos a ver si encuentro algún otro más. Si alguno tiene y me quiere pasar al Discord, le agradezco. Le doy un fuerte abrazo y le digo muchas gracias, my bro. Ok, acá creo que estoy viendo otro. Y acá tengo otro de un mecánico. Acá tenemos uno de un mecha. ¿Qué tal, Gaby Fiore? ¿Cómo estamos?
Acá hay uno de un mecánico. Este no lo he visto. Así que veremos a ver cómo interactúa. Esto es muy importante ver cómo entre comillas puede llegar a estar la Chise. Ojito. Una locura, ¿no? Literalmente es la mismísima ametralladora. Miren eso. Eso sí, me estoy dando cuenta de algo. Que es que hasta que no se activa el bono, los proyectiles no interactúan, Irán. ¿Por qué Arca? Básicamente porque miren, los primeros disparos de él son disparos normales. ¿Ven? Hasta que se activa el conjunto. Y cuando se activa el conjunto, bueno, empieza a brillar todo el personaje, ¿no? Lo que es el personaje. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Bueno, es una locurita, ¿no? Esto. Ya es como digo, para mí el que yo considero mejor de todos es este. El del mecha. Según lo que estuvimos viendo y analizando en la descripción de cada uno de los conjuntos, ¿no? Así que bueno, ahí está. Ahí tenemos el del mecánico. Segundo. Vamos a ir buscando más. Acá tengo otro. Acá tengo el del mago. Del mago he visto varios. Hoy más temprano he visto alguno que otro. Ok. Acá tenemos el del maguito. El del mago es como muy parecido al guerrero, ¿no? Para activar el bono, básicamente, bueno, utiliza el proyectil una vez que lo tiene cargado disponible. Va a tener un aura alrededor de él. Que lo que está haciendo, bueno, es eliminar a todos los enemigos. Así que... Pero tiene el 50% de activarse. Bastante, es como siempre tenerlo activado. La real es verdad eso. Un 50% es muchísimo. Ahora lo que yo no sé, tipo el efecto ese que golpea alrededor. Ese lo hacen todos los personajes, ¿no? O simplemente lo hace el guerrero y el mago. Lo del aura, básicamente, ¿no? Este tiene como una peste alrededor que va haciendo daño a los enemigos. ¿Esto también lo tiene el mecánico y el cazador o únicamente el mago y el war? Eso es como lo que tengo ahí como la duda, ¿no? Ahí tiene la singularidad disponible, pero creo que no la usó. ¿O sí la usó? ¿Usó la singu o no? A ver. Como que no utiliza la singu, ¿no? Ok, ahí ya perdió el bono. Pero y la singularidad... Es como... Está raro el conjunto, ¿eh? La singularidad se pone alrededor de él y es lo que pega. Ok. Yo pensé que la singularidad era lo que... Ah, mira, qué locura, ¿no? Yo creí que la singularidad era lo que uno lanzaba, ¿no? Tipo, uno lanzaba la singu de color verde, básicamente. Al final, ¿cuál es el más god? Toca sacar la visa, bro. Más que la visa, bueno, los que no tienen la joya de pasajes infernales, sí. Es como ya expliqué en muchas ocasiones. Muchas ocasiones ya expliqué. Todo lo que cuesta Undermantes, como por ejemplo este conjunto, si tenés la joya de pasajes no hace falta sacar tarjeta. Es simplemente jugar mucho tiempo, ¿no? Bien. Vamos a mirar, porque bueno, yo vi otro por ahí, ¿eh? He visto otro videito. A ver, un segundo. Para el cazador es el más feo. ¿Sí? A ver si encuentro videito del cazador. Ok, acá tengo uno del mago. Acá tengo otro del mago en Mortis. El caza se está haciendo el difícil, ¿eh? Acá tenemos uno de mago en Mortis. Miren esto. ¿A what? Para lo que me estaban diciendo, Arca cuesta 1.500.000 de Undermante. No quiero que me lo nerfeen. Si ustedes consideran que esto no merece un nerfeo, creo que estamos mal, ¿eh? Miren esto. O sea, si ustedes consideran que esto no merece un nerf, por más que cueste 1.500.000 de Undermante, yo creo que esto merece un nerf. O sea, miren esto, o sea. Está bien, yo que quiero sacar la montura de Mortis, a mí no me conviene que esto lo nerfeen porque me faltan poquitos huesos de Mortis. Puedo hacer 20 rondas con este conjunto si lo consigo y saco la montura mañana. Pero lo legal en los papeles es que no, esto no funciona así. Porque miren, o sea, literal 3 segundos está durando el jefe. Una locura. Hay un montón, búscale nomás. Ok, vamos a ir buscando, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Pero miren esto, es una locura. Ah, muy potente.
Ajá, y el del cazador, pará, que yo voy en camino. Si el del cazador lo subieron primero y yo voy de abajo para arriba, bueno, lo verán al final, porque es así esto. No voy a andar salteándome. Ok, este de guerrero ya lo vimos, creo. Sí, este de war ya lo tenemos. Ok, acá tenemos uno. Ok, acá tengo uno del cazador, pero para molestarlo a la Mariel y trolearlo lo voy a dejar para el final, weón. Vamos a dejarlo para el final, el del cazador. Que se quede esperando. A ver, acá tengo otro del evento de Glory. Acá hay uno del evento de Glory de mago. Acá hay uno de magos. Ahora tendría sentido el set si vienen nuevas dificultades como torre, por ejemplo. Exactamente. Ok, esto es en el evento de Glory. Se activa muy rápido, o sea, miren esto. Ya, muy rápido. Él lanza 3 disparos. 1, 2, 3, 4 y ya está listo. Aunque esto te inhabilita la singularidad, ¿no? Uno no puede lanzar la singu. Te la inhabilita, básicamente, ¿no? Porque es lo que se activa. Y se lanza un control mental también. Que es lo que explicaba, ¿no? Locurita. Pero miren lo rápido que mueren. Miren eso. Necesito que me lleve alguien a Glory con este conjunto. Imagínense esto para sacar el logro de Mortis de la montura. Uf. Me acaban de brillar los ojitos, Juan. No hay chance. Es una locura esto, ¿eh? Ok, vamos ahora sí al del cazador, ya está. Vamos al del caza. Atento, Mariel, abrí los ojitos. Llegó el momento. Vamos con el del cazador. Es más, como para que tengan en consideración los cazadores, cuando hablé con Dacore para preguntarle, le dije que el que más me interesaba era el del caza. Era como el que quería ver. Pero bueno, lamentablemente no se pudo. Para que vean que tuve ahí la intención, ¿eh? Literalmente le dije a Dacore, si hay alguno que se puede enseñar, que sea el del cazador. Es como el que más me interesa. Acá está el del cazador. A ver, llegó el momento. A ver el cazador, ¿qué tiene de bueno? Ok, flecha verde y empieza a lanzar la flecha múltiple. Esto es en infernal, weón. Pero el del cazador no pega en área, ¿no? ¿O sí? Así sí pega. No saca nada. El del caza está muy pinche. ¿Por qué lo...? Tristeza, weón. El caza sí que está malo, ¿eh? Es verdad lo que decía. Encima lo que tiene el cazador es que no lo rodea el aura que hace daño, ¿no? Como en el mago. No. No aparece. ¿Y por qué me tapa las habilidades este muchacho? ¿Por qué solamente aparece lo de arriba y ya? Está tapando lo de las habilidades. No es que yo se los estoy tapando, es que no se ve. O sea, miren. No se ven las habilidades. ¿Hay otro de cazador o solamente? ¿Hay algún otro del cazador, saben? ¿O no? El aura es solo para War y Mago. El enano es como el set de Glory. El enano es como el set de Glory, pero para enano. Ok, pero el del maguito, ¿no? Este es lo único de Ranger. O sea, solamente tenemos uno. Qué tristeza, ¿no? Muy mal, la verdad. A ver, quiero ver si tenemos algunito otro más. A ver, ¿qué otro más tenemos por ahí? Acá tengo uno de Glory. ¿Qué es esto de Glory? No lo vi. Ah, este es el que vimos antes para molestarle. A ver si tenemos algún otro videito por ahí. O ya vimos todos. Muchas thank you. Angie, cómo estás carreando, increíble, me estás tirando toda la info de lo nuevo que hay. Just thank you, Mayro. Creo que ya es todo, ¿no? No veo ningunito otro más. Ah, acá veo otro. Ok, acá estoy viendo otro de mago. Opa, meta de seguidores. ¿Quién? Opa, muchas thank you por el follow, Dark Player. Muchas thank you, my bro. Muchas thank yous a todos los que le aplican acá a Twitch, Ok, a ver, este otro de maguito. Este me gusta.
Mira, acá aparece el bono. Ok, acá están los 20 segundos del bono. Y como podemos ver, la singularidad te la transforma, ¿no? Entonces, al transformarte la singu es como que te la inhabilita. O sea, no puedes utilizarla por lo que estoy viendo, entendiendo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Y se lanza un control mental random. Básicamente. Aparece el aura, que el aura es lo que pega. Va haciendo las explosiones. Es como que el conjunto del mago. El conjunto del mago no es como para lanzar una habilidad, aparte del proyectil, ¿no? En cambio el del cazador es como que sí lanza el proyectil, la flecha múltiple. El mago mata simplemente con pararse al lado. Y al lado. Y el del cazador es como que tiene que ejecutar una habilidad. Como para que se entienda. Los más, entre comillas, fáciles de utilizar son el del guerrero y el del mago. Porque simplemente es pararse al lado de los enemigos. Simplemente es activarlo, pararte al lado del enemigo y ya empieza a ejecutar daño. En cambio el del mecánico y el del cazador tienen que lanzar una habilidad para que se ejecute el daño. Lo que estoy entendiendo, ¿no? No me equivoco. La activación es como muy rápida, o sea, se activa muy rápido por lo que estamos viendo. Y ahí está, miren eso. El daño es una locura, ¿no? Lo que estamos viendo. Pero sí, es lo que digo. Te inhabilita la Singu, no te la deja utilizar, básicamente. Con el guerrero pasa lo mismo. El girogolpe sangriento creo que es que te lo inhabilita, si no me estoy equivocando. Esperen, esto no lo quiero enseñar. No quiero enseñar el Discord. Ahora vamos a chequear igual a ver si encontramos algún otro videito por ahí. A ver qué más tenemos. Ok, acá tenemos otro del mago nuevamente, ¿no? Puro mago por lo que estoy viendo. Eso me molesta un montón, o sea, me molesta demasiado como que no enseñen de los otros personajes también. Porque no cuesta nada, ¿no? Porque a esta gente le dieron el conjunto para enseñarlo. Entonces, no sé. A mí, sinceramente, me gustaría, ¿no? Como que lo... Están todos los personajes. Que se vea bien, básicamente, ¿no? Bueno, en esta ocasión como que pega menos. No, mentira, está pegando un montón. Ahora, claro, el tiempo de cooldown. No tiene tiempo de cooldown. O sea, una vez que se acaba el bono, uno lo puede nuevamente volver a activar. Porque miren, no aparece como el efecto negativo acá de tenés que esperar 20 segundos para volver a activarlo. No. Se acaba. Se acaba y no aparece nada acá. De tiempo de recarga o algo así. ¿No? A ver. No, no hay ningún tiempo de inhabilitación del set. Es como que se termina y lo puedes volver a activar. Según lo que estoy viendo. Esa weá porque... ¿Qué tal? ¿Quién dice cómo matamos? Yo sinceramente estoy a nada de cambiar el enano como principal. El cazador es un chiste ya. Ok, cambiamos. A ver si encontramos algún otro. Ahora pongo el del caza, Cream. Para que lo cheques. A ver qué opinas. Pero es lo que digo, es como que el mago y el guerrero matan a AFK básicamente solamente caminando. Y el del cazador y el del enano sí tienen que lanzar una habilidad para poder ejecutar el daño, ¿no? Del set. Miren, este es otro del mago. Este creo que ya lo vimos igual. Este se ve mejor. Ahí está el mecánico. Ven, miren. Miren. Acá está el mecánico, Rudy. Él no tiene un aura que ataque simplemente con acercarse al enemigo. No. Él básicamente cuando se le activa su set es cuando le mejora los proyectiles y los vuelve en torretas, ¿no? Así como están viendo ahora mismo. Ahí está. Esa es la diferencia, ¿no? No matan a AFK como los otros dos personajes que vimos recientemente. A ver. Perdón si... Bueno, me toca quitar el Discord por si sale cualquier cosa X. Y tampoco como que me quiero ver, la verdad, lo que comenta la gente. Me da un poquito igual. Simplemente quiero ver los videitos y ya. Simplemente es como lo que me interesa. Ahí veo un montón de comentarios de... Como cosas random, la verdad. Y no me interesa eso. Acá hay otro del mago, por lo que estoy viendo. Ahí se activa el bono. ¿Ven? Y el del mago empieza a pegar solo. El del mago es como que pega solamente por acercarse. Ahora tengo una duda yo. Tengo una pregunta. Una pregunta muy grande.
¿Por qué todos los magos, cuando están ejecutando el daño de veneno, no usan otra habilidad? O sea, solamente te deja utilizar... Solamente te deja utilizar... Ah, no, ahí sí está pegando, creo. Sería muy loco que te inhabilite todas las habilidades. Que cuando vos tengas el bono, solamente puedas atacar con el bono de la explosión, ¿no? Yo por lo que tengo entendido, bueno... ¿Sabes qué? Me parece que sí. Pregunta, Sanji, vos que estás como un poquito más con esto. Cuando vos tenés el bono activo del veneno, no te deja utilizar otra habilidad, ¿o sí? Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Creo que no te deja utilizar ninguna otra habilidad. Es simplemente... Sí te deja, pero el tema es... Ok. ¿Que para qué vas a usar? Claro, claro, pero tengan en cuenta lo siguiente. Ya no puedes usar la 5. Es verdad. Bueno, pero en este caso podrías utilizar el proyectil, siendo mago. Porque lo que hace el conjunto es reducirle todas las resistencias al veneno. A ver, vamos a ver si eso es real. Esto se tendría que poner de color rojo. Si es así. No ocurre eso, ¿eh? Porque supuestamente esto lo que hacía era como que ignoraba todas las resistencias al veneno, ¿no? De los enemigos. Creo que hasta le parte armadura, ¿no? ¿O no? Miren como que le parte armadura. Locura, ¿no? Ok, básicamente, bueno, eso. Tengan en cuenta lo siguiente, no se abrumen por lo del daño, porque ustedes están viendo que el pinche mago mata de 2 hits a todos los jefes. Esto obviamente no va a ser así en el servidor oficial. Esto no tiene sentido que sea así, porque sería muy triste, la verdad. Recuerden, esto lo dijo Luke, o sea, lo dijo Luke ayer. Esto es como un pequeño spoiler de lo próximo, o sea, de lo que va a venir básicamente. Y va a ser como... El conjunto sí va a estar basado en esto, pero no va a tener este daño. Ojalá que sí, o sea, si a mí me dicen Arca, esto va a tener este daño, sí, o sea, yo, God. Va a ser triste, después de que consiga todo. Al principio me lo voy a pasar 10 de 10, porque voy a poder obtener las cositas que estoy buscando. Pero... es lo que digo, esto no va a llegar así ni de casualidad, no hay ningún tipo de chances. Porque es una locura, o sea, es una maldita locura. Ok, acá tenemos otro. Es nuevamente lo que digo, puro mago. Sacan puro mago. Quiero ver eso, si te deja utilizar alguna otra habilidad. Qué locura, van. Igual siento como que lo testean mal, weón. ¿Por qué lo testean mal? ¿No se puede subir a la monturita uno para...? Ah, sí se puede utilizar otra habilidad, miren. Sí se puede. Sí, sí se puede utilizar otra habilidad. Ok. Yo pensé que como que te habilitaba todo. Están los 5 cofres. Simplemente caminando, bueno, ya saca 5 cofres solito. Y no sé si se puede subir a la montura. Eso también me entra ahí como la curiosidad. Si puede utilizar la monturita encima de eso. Pero sí, esto no va a ser así. O sea, no hay forma. O sea, literal, si no rompen el Draken, ¿eh? O sea, sería muy triste, la verdad. Por más que cueste 1.500.000 andarmantes, como que lo rompe totalmente el juego. O sea, que no. Sí lo ignora, por eso baja así del daño. Ok. La mecánica del mago es activar y correr nomás. Locura. Pero puedes utilizar el proyectil. El proyectil mágico que se transforma en veneno. Para acompañar el daño de la explosión, ¿no? Obviamente lo que digo es que ustedes, o sea, la gran mayoría está como ultra mega abrumado pensando que esto al servidor oficial va a llegar así. Y no. Obviamente no va a llegar esto así. Pero lo que digo. Iba a hacer daño, no sé cuánto. Pero lo que digo, el mago, por ejemplo, puede utilizar el proyectil mágico que se transforma en veneno para acompañar el bono, básicamente, ¿no? Por eso preguntaba si se podía utilizar otra habilidad. En este caso, bueno, sí. La habilidad, al parecer. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. En el guerrero pasa lo mismo. En el guerrero sería activarlo y utilizar alguna habilidad que pegue de veneno para poder acompañar también el bono del giro, ¿no? El giro golpe ese de Garen. Bien. El único que lo que digo es el del cazador. El del caza es como el que más de momento hay como muchas dudas.
Cuanto a eso, vamos de nuevo, si quieren lo enseñamos al Casa y el del mecha. Así lo chequean un poquito. Nuevamente. Al mago ya vieron. Del mago hay 500 videos. Entonces ahí está. Ahí está la cuestión, ¿no? Acá está el cazador. El del Casa igual es lo que digo. El que lo enseñó como que no sé por qué no grabó bien. No sé cuál es el problema. Y todo el mundo está enseñando, o sea. Ahí está el del Casa. Casa es con... El Casa básicamente, bueno, lo activan con la flecha verde. Y después empiezan a utilizar flechas múltiples, ¿no? Ahí está. Empiezan a utilizar las flechas múltiples. Pero no mata un hit, weón. O sea, no mata un hit. No mata un hit. En Infernal, que esto es nivel 125. Ahí arriba se ve. Entonces, bueno. La activación es súper rápida en todos los conjuntos. O sea, en los cuatro personajes. Ultra mega rápida la activación, pero bueno, es lo que digo. Lo que no estoy viendo es la marca. La marca como que no se ve, creo. Lo de la marca como que no lo estoy viendo. De hecho, miren el mini jefe este, weón. Le tiene que pegar. Tiene que pegar como 10. A ese sí lo ejecuto de uno. Pero miren a este. Miren este de acá arriba. Le tiene que pegar como 10 para matarlo. Parece un jefe sanguinario. Miren, Acá, este que está acá arriba. Este que está acá arriba. Este mismito. Miren cuánto le tiene que pegar, para matarle. 1, 2, 3 y 4. Literalmente 4 disparos le pega para matarle. 1, 2, 3 y 4. Ahí, cha. No hay ningún tipo de chance. Que mates mientras pasar por al lado de los bichos está excelente, pero si se activa el control mental cuando usas... No, está ultra mega mal, o sea, está mal. Esta mecánica pensada de únicamente matar por pasar al lado de los enemigos, eso está mal, o sea, eso lo único como que incita es a no saber jugar, ¿no? O sea, ya ni siquiera es como... Ya hasta ahora estamos celebrando el hecho de no utilizar habilidades y matar enemigos. Eso me parece ultra mega mal, la verdad, el comentario. Eso es lo que yo opino. Para mí estaba muy mal eso. Ahora también puede ser que el Ranger es una caca, por eso no baja daño. Habría que ver el Ranger cómo está. Que ni crítico sale. Es verdad, habría que ver también el cazador cómo está, en qué condiciones está. Esto es arma de una mano, lo que él está utilizando. Creo que es arma de una mano, ¿no? Y no tiene más. Sí, tiene Shax. Hay que ver también el daño del cazador. Es verdad lo que dice Sanji, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Hay que ver, porque el cazador capaz que está malito, ¿eh? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Miren los daños. Él como que pega crítico, pero como que le cuesta. O sea, le cuesta mucho pegar críticos, ¿eh? No mete críticos todo el tiempo. De hecho, hay muchos números blancos, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso también. Así que... No sé cómo está la regeneración de vida. Siento como que no regenera tanto tampoco. Pero bueno. Así que bueno, habrá que ver esto cuando realmente llega. Lo de la marca siento como que no lo veo. Como que no se llega a presenciar eso. Habrá que chequear eso. Pero sí, no pega crítico el cazador. Y lo de la marca, bueno, tampoco se ve. Y bueno, el otro, lo que les digo, lo que me comentó Acore, es que este conjunto está teniendo como muchos fallos, muchos errores. Entonces, nuevamente lo que digo, no va a llegar así como lo están viendo. Probablemente en unos días sí ya tengamos como más información. Pero bueno, de momento esto no es la versión final, ni mucho menos. Falta mucho por ver, ¿no? Miramos si quieren de nuevo el del mecha, por si hay alguno que después ya el de stream o lo que sea. Lo tienen varios sitios. Vamos a buscar el del mecánico. Ese sería como el último ya. A ver qué tenemos.
La Tiche acaba de tirar... La Tiche acaba de tirar un spoiler, por lo que estoy viendo. ¿Quieren verlo? Miren esto. Miren esto. Esto lo acaba de poner Teach, básicamente, ¿no? En el Discord. Es un spoiler. Al parecer, en algún nivel... Poison Damage Increase por 60%, ¿no? A lo que ella le contestó en base a esto, ¿no? En base a lo de las alas. Así que por ahí lo de las alas tiene como algún... algo que ver, ¿no? No van a ser simplemente un efecto. Probablemente sirvan para algo, ¿no? Es lo que ella le contestó. Pero bueno, se los comparto ahora mismo porque es lo que acabo de ver. Para que lo miren. A ver el del mecha. Ok, este es el del casa. ¿Dónde está el del mecánico? Acá está el del mecha. Acá tienen el del mecha. Tuki. What? Ah, sí, está bien que es así. Así. Ahí están todas las piececitas. Y básicamente, bueno, para activarlo es como el del cazador, no se activa... no aparece una explosión. Simplemente activa el bono, el personaje básicamente se transforma en esto con el aura. Y ahí es cuando empieza básicamente a lanzar todos los proyectiles, ¿no? Los proyectiles que perforan y se los triplica, ¿no? Ahí estaría como el del mecha. El mecha sí es una locura, la verdad. Esto sí que está potente. Si me preguntan a mí cuál es el que más sinceramente atractivo y útil me va a parecer, bueno, para mí el del mecánico nuevamente, o sea, sigo con la misma opinión. Yo considero como que el del mecha es el mejor de los cuatro, o sea, para mí es como el más bonito. Siento como que va a ser el más eficiente y todo, que el resto de los personajes, ¿no? El del mago, el del cazador, el del mago y el del guerrero es lo que digo. A mí la verdad como que no me gusta ir caminando y que los enemigos mueran por sí solos, no. Ya de por sí yo me quejaba de matar jefes de 2 golpes. Imagínense ahora limpiar mapas simplemente con caminar. O sea, no. La verdad no me... Como que no me atrae mucho esa idea, sinceramente. A mí me hubiese gustado que sea así como el del mecánico o como el del cazador, que uno tenga que apretar un botón, weón, para poder activar la vaina. O sea, a mí me hubiese gustado eso. Por más que digan, ah, bueno, Arca, dame el de la explosión, que pega un montón y quédate con la flecha múltiple. Es lo que digo. Ninguno de los dos para mí está correcto. El del guerrero tampoco. No me parece como correcto que te da eso, ¿no? Sí puedo llegar a entender como que haga daño el aura. Eso no me parecería mal. Pero para mí eso tendría que ser como un efecto secundario, ¿no? Que haga daño sí está bien. Con simplemente acercarse a un enemigo. Pero que el bono sea otro, ¿no? En plan que sea ejecutando una habilidad correspondiente. Que lo de la explosión, para mí lo de la explosión lo tendrían que haber tenido los 4 personajes. El giro al guerrero, la explosión es al mago, el mecha y el cazador también lo tenían que haber tenido. Ya con menos daño. Y después que todos los personajes tengan su habilidad particular para hacer daño con el conjunto, ¿no? El mago sería el proyectil. En el cazador, bueno, el impulso mortal hubiese estado muy bien. La flecha múltiple no está mal. Simplemente el problema es lo que comenta la Mariel. El daño, al parecer, es bastante bajo. Entonces habrá que ver, es lo que dije el otro día, lo de la marca. Hay que ver lo de la marca cómo está, la cuestión esa. Para ver si realmente funciona. Pero bueno. Hay muchas cosas, la verdad. No digo que esté mal, pero me parece mal el hecho de que se base en eso. Caminar y matar. Igual es aburrido del enano. Es disparar básicas todo el tiempo. Pierde la jugabilidad. Es un poquito parecido a lo del mago, ¿no? Pero bueno. Entre caminar y matar enemigos y apretar el botón. Y probablemente prefiero lo de apretar el botón, ¿no? Que lo ideal es como... O sea, la real, para que sea algo entretenido y que realmente uno disfrute del juego. ¿Qué es lo que debería suceder? Bueno, uno tenga que lanzar el misil, la mina, utilizar otra habilidad que te transforme el daño de veneno y recién ahí empezar a ejecutar el daño, ¿no? Como que haya un pequeño combo para que el set realmente sea como entretenido jugarlo, ¿no? Pero bueno, parece como que no va a suceder esto. Y es lo que tenemos de momento.
Ahí yo veo como que hay muchas fallas nuevamente en el conjunto. Siento como que hay muchas fallas. O sea, lo que es el global de la temática y que el personaje se transforme de color verde y lo de las explosiones, eso no me parece mal. Eso está como bien logrado. Lo que está mal es la ejecución del daño. La ejecución del daño está muy mal. Eso está muy mal planteado. Está horrible. ¿Qué tal, Jalo? ¿Cómo estamos? Un nuevo Pokémon, digo, hola. Un nuevo personaje tenemos actualmente. Con lo que tenemos en el juego, ya tardas esos sets de BGH, Dragon. Voy a ver todas esas weas del inicio en YouTube. Así que ahí nos vemos, hablamos más tarde. Dale, Cream. Ajá, no es para vos, es normal lo que digo. Exactamente, esto, o sea, lo que viene siendo todo esto del conjunto de veneno. Vamos a seguir igual mostrando videitos y demás. Todo esto lo que tiene que ver con el conjunto de veneno y demás. Si uno se pone a pensar, la realidad, por fin estoy viendo algo interesante, weón. Locurita. Ahí está un poquito de la transformación del disparo múltiple en el cazador de Altucutu. Hasta un poquito. Creo que el daño como que no está aplicado, ¿no? Si no me equivoco. ¿O sí? Creo que no está aplicado el bono, ¿o sí? ¿Cuánto daño da de por sí? O sea, acá hay una diferencia entre la flecha múltiple normal y la otra. ¿Acá hay algo diferente? Pregunto, para los cazadores. O sea, ¿el daño está aplicado? Porque creo que no, ¿no? Entonces por ahí acá en el servidor de prueba lo que es el daño como que no está aumentado, ¿eh? Y el daño sigue siendo el mismo. Habría que ver esto. Así que bueno, habrá que chequear, ¿no? Porque es lo que digo, capaz que el daño del conjunto no está aplicado. Pero acá, bueno, no. Se ve. A ver qué más tenemos por ahí. Hace la gente para conseguir el conjunto. Hay uno que dice de 150.000 Andermantes. Consiguió en total 50 llaves. Ok, miren, como para que vean que un poquito el progreso es como parecido, ¿no? Esto es lo que consiguió alguien con 50 llaves. Esto es lo que consiguió alguien con 50 llaves. 15 pieles. No sé cuántos más. Ok, 15 pieles, sí. Sí, 15 pieles. A ver qué más tenemos por ahí. Vamos a seguir mirando un poquito. Ok, acá hay otro del mago. Del mago ya no vamos a mirar porque hemos visto un montón. Así que el maguito como que ya no quiero más. Y creo que ya no hay más. O sea, no veo de ningún otro personaje videito, lamentablemente. Me hubiese gustado ver más del guerrero y del cazador, la verdad. Hubiese estado más chévere eso. Pero bueno. Nuevamente lo que digo, yo no entiendo la verdad cómo funciona esto del servidor de prueba y demás. Pero no, como que deberían ser más flexibles con el tema de uno poder obtener, no sé, una cuenta y demás para poder analizar, ¿no? Lo que son los conjuntos y demás. Hubiese estado como más chévere. Pero bueno. Es un poquito lo de siempre, ¿no? Que voy a comentar, si ya lo vimos. Ok. Nuevamente la información potente es, como digo, para conseguir el conjunto 1.500.000 Andermantes aproximadamente, más los 100.000 Andermantes de la PET, ¿no? Sería para poder conseguir el set. Los que no tienen la joya de pasajes, bueno, nuevamente les digo, es como dado que lo consigan. Los que la tienen, ahí está. ¿Merece la pena o no merece la pena? La verdad, de momento no les sabría decir si vale la pena o no. Al único que por ahí sí les puedo decir como que va a valer la pena es el mecánico. O sea, yo me mantengo con esa postura de que para mí el mecha sí está broken. Llegue como llegue. O sea, si mantiene esas estadísticas que estamos viendo, que vimos el otro día, para mí el del mecha es el mejor. El del mago y el del guerrero y el del cazador, hay muchas cositas como por básicamente ver. Seguramente esos son los que más modificaciones van a tener. Obviamente con respecto al servidor prueba, ¿no? Las estadísticas ahí están, que son las que pusieron. Entonces bueno, hay que ver.
Falta bastante igual. Recién hoy estamos a jueves, falta una semana para el evento. Me parece, eso es otra cosa que también quería decir. Me parece como súper chévere, la verdad, que hayan puesto el evento una semana antes para que puedan testearlo y ver esta cuestión del conjunto. Porque bueno, ahora sí es como que tienen una semanita para ver realmente qué es lo que está fallando. Que creo que todo el mundo ya sabe qué es lo que está fallando en realidad. Y bueno, ahora sí hay tiempo. Ahora creo que no hay esa excusa de decir no, estamos cortos de tiempo. No, ahora sí hay tiempo. Hay una semana de server de prueba. Y ya un montón de gente, bueno, ahí lo está comentando, ¿no? Qué es lo que sucede con el conjunto. Hay que ver si cambian algo con respecto, bueno, a lo de los cofres de la codicia de Kinshield. Capaz que le aumentan el drop, capaz que se lo bajan, o probablemente permanezca igual, ¿no? Eso es como lo más probable. Bueno, de acá el gusano, el drop sigue siendo el mismo, como vimos. El cofre dorado después de eliminar al gusano también es el mismo, no hay como cambios. Y este cofre de la codicia, al parecer, bueno, es el mismo cofre que vimos, que tenemos en Kinshield, ¿no? Que vamos a poder recibir Miasma Gem y las pieles. Este se va a poder abrir todo todas las rondas que uno quiera, al igual que el Kinshield, ¿no? Son iguales. Da igual esto. Entonces ahí está. ¿Merece la pena 1.500.000 Undermantes por el set, Arca? Si sos mecánico, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí merece la pena siendo mecha. Y sos cazador, wari y mago, bueno, hay que ver lo que digo. Hay muchas cosas por ver. Lamentablemente no puedo ir a Morvik porque tendría que hacer todas las misiones para poder ingresar al mapa este. Para poder básicamente obtener la entrada, ¿no? Hacer todas esas misiones que no voy a hacer porque mínimo me tiro como 2 horitas o 1 hora haciendo todas esas. Así que no. Creo que poco más, la verdad, del acontecimiento este, ¿no? No hay... Como que no hay mucho más. Eso sí, lo que no sé es el taladro. El taladro no sé dónde se consigue, que es la montura. Es lo único que está faltando. La rata esta se consigue con 100.000 Undermantes. Un pequeño resumen esto. Los efectos, que creo que son 2 únicamente. Sí. Uno se va a conseguir del evento principal. Y el otro se va a conseguir del mini evento, ¿no? Ahí están los 2 efectos. No sé si hay un tercero, creo que no. Está como por saber todo. Esto también igual me sirve a mí para el video. Y hay 3. El otro creo que se consigue de monedas de comunidad, si no me equivoco. El tercero. Uno del evento grande, uno del evento del mini evento y otro... Sí. El otro no sé dónde se consigue el otro. El otro probablemente sea del cofre también, ¿no? De la codicia. Probablemente sea así. Luego viene un set de rayo y nos cagan el de veneno. Probablemente. Así que bueno, habrá que ver pues. A ver un segundo. Los de YouTube no los estoy leyendo hace años, huevón. ¿Te conviene cambiar Glory por ese? En resumen, yo diría que no. Depende del daño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntalo todo y exagera. Ahí está un poquito el resumen para los que van llegando recién. Básicamente eso. ¿Va a ser mejor que Glory o no? Bueno, eso yo ya no se los puedo tampoco... What? Me sacó la mierda. Si va a ser mejor que Glory o no, yo no se los puedo confirmar ahora mismo. ¿Saben por qué? Porque es lo que digo. O sea, según los videos que estuvimos viendo, si es mejor que Glory y si es mejor que Dragon, obviamente sí. Porque mata de un hit, muchachines. O sea, que simplemente te separan al lado del jefe de Glory y lo matan en segundos. Y me sacaron F. Ahí voy entrando otra vez. Entonces, obviamente sí. Actualmente, según lo que vimos... No. Uf, casi me meto al servidor oficial, ¿no? Me buguea todo. Bugueo todo, creo. Según los videitos que vimos, sí, obviamente. Mago. Mejor que Dragon y Glory, sí, 100%. El del guerrero y el del mecha también. El del caza, bueno, sería como el único que tiene ahí como la duda de si es mejor que Dragon o Glory. Yo creo que de momento no. De los otros sí. Pero bueno, nuevamente lo que digo ya lo aclaré 500 veces y lo vuelvo a aclarar 500 vez más. Es lo que digo, esto no es la forma final del conjunto. No.
Esto obviamente no va a venir con este daño tan loco. Entonces, bueno. Entonces, bueno, ahí está un poquito la cuestión, ¿no? De lo que comento. Así que hay que esperar, hay que esperar. Me dijo Dacore que en unos días probablemente ya esté la versión final. Así que cuando la versión final esté y yo la pueda enseñar a cada uno, probablemente vuelva a aprender stream. Ahora le voy a decir a Dacore que básicamente eso, ¿no? Si en algún momento cuando eso esté, se puede enseñar en stream, lo probaremos todos. Si no, pues nada, será ya en el servidor oficial cuando llegue, ¿no? Pero bueno, ahí está un poquito. Después, bueno, ya han visto también lo de la nueva piedra, que esto es también otra novedad, que lo del conjunto capaz como que termina opacando esto. Esto es lo nuevo que va a venir en la torre solitario. Hay que hacer un par de misiones para poder conseguir esta nueva bagatela, básicamente. Esto básicamente es la nueva bagatela. Hay que hacer misiones para poder obtenerla. Y la vamos a poder mejorar, ¿no? En este nuevo NPC, que es el que ya vimos anteriormente también en los otros streams. Vamos a tener que obtener, bueno, oro. Y también vamos a tener que obtener este otro nuevo material, ¿no? La Rift Esencia. Va a ser una nueva esencia. Probablemente sea de la torre en solitario, es lo más seguro. Y va a estar acá. Y después también vamos a tener este otro material que es como un cubo. A mí, la verdad, la lógica que yo como que estoy utilizando, que es lo que dije anteriormente. Esto se puede subir, se va a poder subir varios niveles. Probablemente a partir de tal nivel, quizás, no sé, para subirlo a nivel 10... no te va a pedir esencia, te va a empezar a pedir cubitos. Como la lógica que capaz que... Y bueno, acá te da varias estadísticas, que creo que es lo que vimos. Esto también, casi se me olvida. Vamos a chequearlo. Vamos a verlo ahí con los monigotes estos de la arena. Creo que esa piedra, esa bagatela, es lo que estaba causando el daño de color moradito, ¿no? Imagino que al cazador no le darán nada como bueno, como siempre. Exactamente, Elfa. Acabas de coincidir. Opa, ¿y esto? ¿La gente? ¿Ese es mi mercenario? No hay chat. A ver, me voy a quitar el mercenario. No, me lo voy a quitar y entro otra vez. Creo que están probando el conjunto. A ver si puedo ir a mirar un poquito ahí de sapo con ellos. Voy a ir a mirar un poquito. ¿Cuándo llega la torre? La torre en teoría llega a finales de mes o a principios del próximo mes. Como la fecha que ellos dijeron, ¿no? Ahora sí. Ojo, miren, ahí están enseñando el conjunto. A ver. Ojito, ¿eh? Con el conjunto. Igual es como me dijo Dacore, el conjunto como que estaba teniendo varios errores, varias fallas, entonces... Ah, ahí está. Ahí lo activó. Ahí está la explosión. Pura. Miren todos los efectos negativos que me dio, ¿no? Resistencia al fuego, what? Locura eso. Yo quería ver igual lo de... No sé qué era ese daño morado que estaba viendo ahí cuando atacaba al gusano. Pero bueno, ahí está el conjunto. Igual es lo que ya vimos en videos, o sea, ahí está. Es lo que hace el conjunto, ¿no? La torre sustituye el evento de ruinas. Exactamente. La torre es lo que va a sustituir el nuevo evento de las ruinas ancestrales. Sí. Ahí está un poquito, bueno, todo el evento. El daño morado es la nueva cosita que te dieron. Ok, confirmamos entonces, ¿no? Y con los monigotes esto no lo podemos probar. Habría que chequearlo con un... Vamos con Eredur, ¿no? Eredur siempre es nuestro muñeco de pruebas, básicamente. ¿Qué tal, bioquímico? ¿Cómo estamos? Arca full evento hoy. Hoy... No sé la verdad que vamos a hacer después, más tarde. Vamos a probar ahí con Eredur. Es nuestro muñeco de prueba siempre. A ver lo del daño moradito. Igual era poquito el daño, yo me acuerdo que no... Fui a comprar entradas y ya tenía. 10% de tus daños se convierten en daño morado. Exactamente, eso mismo. No es tanto, pero bueno, ahí está. Recuerden que ese objeto uno lo puede mejorar. Entonces, ahora pega poquito. Habrá que ver hasta qué nivel uno lo puede subir. Entonces puede estar interesante, la verdad, eso. Así que
Habrá que ver, habrá que chequear todo eso, ¿no? Cómo viene la cuestión. No, bueno, increíble. Hay como poquito de problemas, ¿no? Al ingresar al servidor de prueba es una locura. Se complica un poquito en el servidor de prueba. Ahí estamos entrando. Ya están bueno en el mago. O sea, por lo que se está viendo acá en el servidor de prueba, o sea, ejecuta de 2 golpes a cualquier jefe. A los de Glory, a los de Amortis, a todos. El del guerrero pasa lo mismo. También mata muy rápido a todos los jefes. Con el aura, con la explosión. Entonces, bueno. No me deja. Ah. Se pinchó, creo, ¿eh? Y hay que conseguirla también la esencia de dragón arcano o ya solo en Dragon. Eso no te lo puedo confirmar. Todo lo que es esencia de dragón arcano, libros, elixir de la vida eterna, todo lo que era del evento de Glory, o sea, para el evento de Glory, todo eso no lo sé. O sea, no les puedo decir si sí o si no. ¿En qué precio lo pusieron? Lo pusieron en 1.000.000. A ver si me deja. Uf, creo que no me va a dejar, Creo que lo pusieron en 1.500.000 andarmantes. Ok, ahí va. 1.500.000 andarmantes aproximadamente es lo que cuesta el conjunto de cloacas. 1.500.000. Y según lo que estuvimos viendo, según la suerte que yo tuve y según la suerte que tuvo un muchacho en Discord, ¿no? Ahí está, 1.500.000. Ok, vamos a ver lo del daño moradito. Esto es lo que me estaba llamando la atención. Ahí está el daño, miren, ¿ves? Por tener la piedra esa, ejecuta el daño del... Ahí está, de la bagatela esa, ¿no? La piedra bagatela, no sé qué sea. Esta cuestión, ¿no? El escudo. Es como básicamente, bueno, generar un daño extra, ¿no? Sin el ítem no se genera el daño. Con el ítem sí lo generamos. Ahí está. Ahí tienen un poquito lo que es básicamente, bueno, el objeto. Así que bueno, ahí está. Eso sería como básicamente todo, creo. Todo lo nuevo, ya hemos visto todo. Quedó faltando de dónde se consigue la montura y el otro efecto. Para mí, sinceramente, la montura y el efecto se van a conseguir... Ah, acá está, mira. Increíble. La montura y el efecto se van a conseguir para mí del cofre. Es como lo más lógico, la verdad. Que anda acá. Y después, bueno, ya vimos todo. El efecto este principal se consigue de la barra principal. El otro que falta, que son 3. Mini evento. Así que tenemos 2 de evento, 1 de cofre. Montura de cofre. La mascota se consigue con 100.000 andarmantes. Vamos a tener 2 tipos de llaves. Acá hacemos el resumen, para la people que recién viene llegando. Vamos a poder conseguir 2 tipos de llaves. Fragmentos de llaves, que estos van a servir para poder craftearlos, fabricarlos. Con 20 vamos a poder obtener una llave de las buenas, ¿no? Las llaves de las buenas son para abrir el cofre de la codicia. Se encuentra en King Shield y en el gusano también se encuentran. Dentro de este cofre vamos a poder obtener lo que viene siendo las gemas y los cofres de pieles. Vamos a abrir 1 o 2 para que vean. Ahí tenemos las miasma gem. Ahí están. Y a ver si tenemos suerte y me cae un cofre, para enseñarles que también hay un cofre por ahí. Ahora que necesitamos cofre no me va a salir. Ahí está. Plug and Bone Regalia Selection Patch. Básicamente el cofrecito. Con este cofrecito vamos a poder obtener las pieles. Es lo mismo de siempre, como con todos los conjuntos, ¿no? ¿Cuántos andarmantes? Bueno, acá tenemos... A ver si... Ah, no lo tengo porque se me desconectó. Pero tengo el capture. ¿Cuántos en total, Arca? Bueno, en total aproximadamente vamos a necesitar 1.500.000 andarmantes para poder obtener las 4 piezas del conjunto. El conjunto actualmente en el servidor de prueba, como estuvimos viendo, está ultra mega roto. Tipo mata enemigos. Los de Glory, como para que se den una idea. Los jefes de Glory de un par de golpes. Básicamente, ¿no? Entonces, es lo que digo. Para mí eso no va a llegar así al servidor de prueba. Perdón, al servidor oficial, porque está muy roto. Literalmente es pararse al lado de los jefes y los elimina. Así que bueno, hay que esperar. Hay que ver cómo van modificando la cosa. Esto ya lo confirmó Luke. No es la versión final, obviamente no lo es. Pero bueno,
lo que es la temática y la mecánica de cómo va a funcionar, yo creo que sí es esa. El guerrero es activar una habilidad, va a aparecer el giro que estuvimos viendo ahí en los videitos. A ver, vamos a hacerlo bien, les enseño. Ya lo tienen disponible los últimos, ¿no? Básicamente. Perfecto. A ver, les busco ahí, enseñamos los cuatro personajes con cada uno de los bonos. Es lo que digo nuevamente, esto no es la versión final ni mucho menos. La temática sí. La temática sí, para mí la temática es lo que es cómo va a funcionar el set. Esto sí. Esto no, para mí no lo van a cambiar, se va a mantener así. Lo que va a modificar va a ser las estadísticas, el daño. Acá está el del guerrero. A ver, un segundo. Hacerlo así, para que se vea bien. Acá está el del War, para que lo chequeen un poquito, para que lo vean. Esto igualmente en el Discord mío está todo, así que ahí lo pueden ver también. Como pueden ver, cuando él utiliza la habilidad de activación, se va... Básicamente el giro golpe el giro golpe sangriento se va a transformar. Se transforma en el giro golpe de la quimera, ¿no? Que lo que va a ser lo siguiente. Va a aparecer esta aura, que en teoría es el giro golpe. Y va a empezar a causar daño a los enemigos. La mecánica es esta. Para mí va a ser esto. El daño, como pueden ver que está ejecutando a los enemigos, simplemente con tocarlos una vez en sanguinario. Esto sí, esto para mí lo van a cambiar. Esto yo no creo que sea así porque sería una locura. Por más que cueste 1.000.000 de Undermante, que hay gente que por ahí dice, no, Arca, cuesta 1.000.000 de Undermante, está bien que mate de una. No, para mí no está bien. Puede que me confunda o no, pero bueno, yo estoy casi convencido de que esto no va a ser así. Esto sería en el guerrero. Pasamos al mecánico, que es el próximo que tengo acá. En el del mecánico funciona diferente que al del guerrero y al del mago. En el del mecha no va a aparecer un aura o una explosión. En el del mecha sí tenemos que utilizar una habilidad que es el disparo rápido, ¿no? Para activarlo. Miren. Los primeros golpes del disparo rápido van a salir normalitos. Sin ningún efecto. Miren, ¿ven? El disparo a los primeros y salieron sin ningún tipo de efecto. Una vez que activas el bono, porque el bono tiene una probabilidad muy grande de activarse, con un par de disparos y se activa, tu personaje entra como en este efecto de mutación de color verde. Y ahí es cuando te transforma los proyectiles en 3, básicamente te los triplica y perfora a los enemigos. Otra cosa que también está faltando. Hay algo que está faltando. Por eso les digo, esto no es la versión final. En el mecha, en la descripción, dice que también hay una probabilidad de ejecutar una torreta cuando se lanza cuando se activa el bono. Bueno, en este caso como que la torreta no se ejecutó. Y en el otro video que también vimos tampoco se ejecutó la torreta. Ah, no, ahí está la torreta. Sí se ejecuta, creo. Ok, sí se ejecutó, ¿eh? Sí, ahí está, ahí está. Ahí está, sí está. Yo perdón, pido disculpas. Ahí está. Ahí está la torreta, sí, se ejecuta. Ok, sí funciona bien el del mecha. Increíble. Ahí está el del mecánico, la torreta también. Está todo bien. Ok, pasemos ahora al del mago. El del mago hay muchos. Les voy a enseñar como el que sea menos gasto. Aló, aló, ¿cómo estamos, Hincho? ¿Cómo estamos? Tuki. Este es el del mago. Utilizamos proyectiles, se activa el bono y es como el del guerrero, es lo que digo. El guerrero es el giro. El del mago empiezan a aparecer explosiones a los lados para ejecutar a los enemigos. Literalmente son ambos iguales. Solamente cambia como el efecto y poco más. En cambio en el del cazador y el del mecha sí tienen que utilizar una habilidad. Es lo que digo, para mí esto me parece ultra mega mal. Ya lo dije en varias ocasiones, lo vuelvo a aclarar. Para mí está mal el poder matar y solamente con caminar hacia los enemigos. Está ultra mega malo. Lo de la explosión lo tendrían que tener los cuatro personajes. Obviamente en diferente forma. Que el del cazador, no sé, que sean no sé, unas avispas mutantes, así como de veneno. Del mecha, mini explosiones. Los 4 personajes tendrían que tener el efecto de la explosión en menos daño, obviamente. Y a su vez, los 4 personajes también tendrían que poder lanzar una habilidad propia del conjunto. Así como el cazador con la múltiple y el mecánico con el disparo rápido, ¿no? El guerrero y el mago también lo deberían de tener. Sería como lo más justo y para mí lo más real del conjunto, ¿no? Como lo más equilibrado, balanceado que al menos yo considero. Pero bueno, de momento eso no ocurre.
Y por último, el del cazador, que no lo estoy ni encontrando. El del caza por acá. Y por último el del cazador, que bueno, que de momento por lo que se está viendo es el peor de los cuatro, perdón. Es el peor conjunto de los 4. Pero bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, es lo que digo. Esta no es la versión final. El cazador que lo está enseñando es un cazador chiquito. No tiene, por lo que se ve, no tiene un personaje fuerte, porque usa arco de una mano. Entonces, bueno, es la única información, el único videito que tenemos de momento. Ahí está. Como pueden ver, tiene arco de una mano. Y no tiene buenos críticos tampoco, porque utiliza, pega muchos blancos, ¿no? Muchos daños blanco hace. Para poder activar el del cazador, como ya vimos, es con la flecha verde. Lo activas con la verde. De nuevo, acá el cazador tiene otro problema también, otro inconveniente. Yo no entiendo por qué únicamente sucede en el caza. No entiendo por qué en el cazador, para poder activarlo, tenés que utilizar una habilidad, y para poder utilizarlo y para poder aprovechar el bono tenés que utilizar otra. O sea, lo activas con la flecha verde y lo aprovechás con la flecha múltiple. Es como, no sé. Ahora el mecha lo activas con el disparo rápido y lo utilizás con el disparo rápido. Es como, no sé, está curioso eso, la verdad. No, como que no lo entiendo. ¿Por qué nuevamente están haciendo eso con el cazador? ¿Cómo no? Ahí está, lo activa con la verde y empieza básicamente, se transforma en esta forma mutante. Y empieza a lanzar las flechas múltiples de color verde, también son transformadas. Y en teoría hace más daño. Pero bueno, habrá que ver cuánto es el más daño que se hace. Nuevamente lo que digo, este cazador... Para empezar, si él está entrando en Infernal es porque él ya sabe que su personaje tampoco está tan potente. Porque por más que su personaje esté chiquito, igualmente esto es probarlo en Sanguinario. Pero bueno, él optó por ir directamente en Infernal y dejarlo ahí, ¿no? Pero sí, yo lo hubiese probado en Sanguinario por más que mi personaje esté chiquito como supuestamente está el de él, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Más tarde que llegue al trabajo le damos si estás. Yo en la noche le ando dando un rato. Ok. Pero sí. Ahí llegué tarde. Igual va a estar resubida acá en Twitch. También va a estar resubida en YouTube. Así que lo pueden volver a mirar. Pueden básicamente ver todo lo que hemos visto. Yo considero que está todo. O sea, creo que no ha faltado nada. De lo nuevo está absolutamente todo. Así que ahí tienen toda la información, básicamente, ¿no? Lastimosamente, bueno, el stream lo empecé como más temprano. Para el próximo creo que lo voy a empezar más tarde, porque creo que es el horario que a todos les gusta. Así que para el próximo, ahora lo voy a tener en cuenta. Lo haremos más tardecito, ¿no? Así todos tienen como la información y... Entonces, bueno, ahí está un poquito básicamente lo del set, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las clases ganonas con el nuevo conjunto? Yo creo que de momento se mantiene bastante parecido a lo que era ayer. Para mí el mecha sigue siendo el mejor. El del caza, perdón, el del mecha para mí es el mejor. El del guerrero, el del mago y el del cazador, hay que ver qué es lo que sucede con esos tres sets. Yo siento que estamos un poquito muy parecido a lo que era ayer. Porque para mí no considero que esto se mantenga así como está ahora. Para mí no. O sea, sí está ejecutando de 2 golpes a los jefes, sí, eso es real, sí está sucediendo. Pero eso no va a llegar así, o sea. Así que bueno, ahí está un poquito. A ver si este me acepta en Glory. ¿No? Pero bueno. ¿Por qué tienes una campanita en el nick? Ok, la campanita en el nick básicamente es el nuevo que se me olvidó enseñarles. En la actualización van a meter más misiones. Esas misiones se van a empezar a hacer desde acá en adelante con el padre Fidelis. Uno cuando llegue el acto tiene que venir al padre Fidelis acá, Tuki. Eso no sé si lo pondrán en la próxima acto o en la siguiente. No, ¿sabes? Creo que en la siguiente. Bueno, puede ser en la próxima igual. Uno viene a hablar con el padre Fidelis, te da un par de misiones. Y con esas misiones uno puede básicamente obtener la nueva bagatela. Que de hecho... Estaba en el mercenario, pido perdón. Uno puede poner la nueva bagatela acá. Esto se va a desbloquear como con el mercenario. ¿Se acuerdan que esta sección del mercenario no aparecía antes? Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Esta sección de acá no va a aparecer hasta que uno termine las misiones. Cuando terminas las misiones te van a dar esto. Este es un material nuevo, ¿no? Este material
con este NPC, que es el de las clasificatorias, uno va a poder mejorarlo. Con oro y con Rift Esencia, básicamente, ¿no? Esencia esta. Vamos a poder mejorar en varios niveles. Como el típico ítem que, bueno, existe en todos los juegos. Esto creo que es muy común, la verdad, en todos lados aparece. Esto lo que va a hacer, básicamente va a causar más daño cuando ataquemos a un enemigo de color morado. Estuvimos viendo el daño, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poquito lo que es el ítem. Lo de la piedra en el nombre básicamente es eso. Cuando uno lo equipa, va a aparecer ahí, al lado del nombre. Probablemente esto, cuando se vaya mejorando de nivel, probablemente esto va a ir cambiando de color. Entonces nos vamos como a diferenciar entre personas que tengan una piedra mejor, personas que tengan la piedra normalita, ¿no? Esto ojalá que se pueda en algún momento como quitar. Queda bastante chévere, ¿no? Para que uno pueda decidir si lo quiere mostrar o no. Y me gustaría bastante que se pueda, que exista esa opción, ¿no? Estaría bien. Entonces, bueno, ahí está. En esto, eso sí, no se equipa nada. O sea, esto no tiene encajes, no tiene absolutamente nada. De momento. Habrá que ver si cuando uno le aumenta los niveles capaz que se le puede poner algo. No se sabe. Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, también está en lo de las clasificatorias. Este es el tipo de las clasificatorias de la nueva torre en solitario, al parecer. Vamos a tener rankings en solitario y en grupo. Esta es como la modificación, por lo que estoy viendo. En cuanto a esto, ¿no? Las de grupo quizás sean como global, tipo todas las razas juntas. Me suena un poquito que capaz que sea así, ¿no? Estas van a ser como por personaje, que acá lo está especificando. En plan, acá dice guerrero, cazador. Y este grupales creo que son todos los personajes, ¿no? Creo, no sé, igual no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Si llegase a ser así como lo estoy diciendo, me parecería mal, la verdad. Porque hay personajes que están mejores que otros. Y esto va a suceder siempre. Por más que el mago esté mejor, o que el mecha o lo que sea esté mejor, siempre va a suceder eso. Un personaje va a estar mejor que otro. Entonces que pongan todo global, las 4 razas, no sé si me gustaría, la verdad. Porque es lo que digo, siempre. Por más que, a no ser que mañana saquen un acto, que obviamente no va a suceder jamás en la vida, que todas las habilidades y todos los objetos y absolutamente todo de lo mismo en todos los personajes, siempre va a existir un personaje que va a estar mejor. Todo es así. Siempre va a ser así. Entonces, si ponen todos los personajes juntos, no me gustaría, la verdad. Esto tiene que ser como separado siempre. Tiene que ser por razas. Y grupal de grupo, no sé. Porque en teoría esto es en solitario, ¿no? La ruina, la torre en solitario. O como no. Como que no tiene mucho sentido, la verdad. En fin. Básicamente esto sería un poquito lo de la... ¿no? Las nuevas cuestiones. Ahí está. Ahí está la cuestión, ¿no? Después hemos visto el drop del gusano. Sigue todo muy parecido. Sigue todo exactamente igual. De hecho, o sea, no hay nada. No sé si hay alguno que tenga como una duda sobre el evento y demás. Todo lo que es el acontecimiento en sí. Bueno, todo eso no lo expliqué porque lo haremos en el videito. Básicamente cómo es el proceso de hacer las misiones. Está por acá. Cómo es el proceso de avanzar para entrar al mini evento. O sea, todo eso lo voy a hacer en el video porque, bueno, es como información antigua. Ya el acontecimiento vino un montón de veces. Vino en más de una ocasión. Entonces, no voy a como explicar básicamente cómo es todo eso. Y el resumen es muy fácil, que ya lo enseñamos en varias ocasiones, que lo dije. Para poder hacer el evento vamos a necesitar estas. Son llaves de las cloacas. Con las llaves de las cloacas, esto es un poquito el resumen. Vamos a poder ingresar a estos 3 mapas. Bajo la feria, bajo el puerto, bajo cripta. En esos 3 mapas vamos a poder obtener los materiales para poder fabricar la válvula. Que es esta válvula. Con estos materiales de los 3 mapas. Arca, pero son 3 mapas. ¿Por qué son 4 piezas? Bueno, en cada mapa dan 2 piezas. 2 piezas de cada. Que se pueden conseguir las 4 piezas de los 3 mapitas. Con esta válvula, que es la que les enseñé ahí, uno va a poder ingresar al gusano. Dentro de este gusano, que son aproximadamente 70-80 rondas en sanguinario,
uno puede terminar absolutamente todo el evento principal, ¿no? Después en la barra del acontecimiento vamos a tener esto que lluvia de chapa, hasta aumenta el porcentaje de drop, la cantidad de progreso, y uno puede ir avanzando más durante 30 minutos. También se pueden comprar con Drakens, no me equivoco, sí. Yo sí lo recomiendo, la verdad, 500 Draken como que no es mucho y te ahorra como el tiempo de hacer más rondas, ¿no? O sea, está bastante... Y ya. Eso básicamente sería el mini evento de esto. Bueno, hay que hacer misiones para poder avanzar, ingresar al mini. Esto también va a estar en el video. Y poco más, la verdad, o sea, no... ¿Logros? ¿Pusieron alguno nuevo? 10.000 monstruos, esto ya estaba, creo. Sí. Está todo igual. Lo que es la jugabilidad del acontecimiento sigue igual, como les dije ayer. Lo único nuevo, así entre comillas, es el conjunto. Se consigue del cofre. La rata con 100.000 andarmantes. Los efectos y poco más. La jugabilidad del evento es la misma, no han cambiado nada. Simplemente fue agregar el conjunto y ya. Y 2-3 cositas y listo. No hay más. ¿Cómo se consiguen las piezas del nuevo conjunto? Las piezas del nuevo conjunto, justo lo que había comentado, se consiguen de acá, Hinchu. De acá mismo. Uno con las llaves de cloacas que cuestan 1500 andarmantes. Sí. Acá. 1500 andarmantes vas a poder conseguir las nuevas cajitas. Junto con las nuevas gemas de la plaga, ¿no? De la peste. Del miasma, básicamente, ¿no? De acá adentro van a salir, miren. Ahí están las miasma gem. Y bueno, de acá adentro también salen las cajas. Nosotros conseguimos 35 gemas, 35 cajas, ¿no? 35 cajas de pieles. Ahí están las pieles, tucutún. Uno puede seleccionar y demás. Esta es la mecánica, ya la conocemos todo. Bien. ¿Cuántas necesitamos? Bueno, eso ya también lo vimos. ¿Ves? Acá están las 4 piezas. Vamos a necesitar 550 50 pieles, 500 gemas para poder fabricar una de las piezas. En total serían 200 pieles y 2000 gemitas. ¿Cuántos andarmantes? 1.500.000 andarmantes para poder conseguir todo. Es el resumen. Porque en total vamos a necesitar 1000 llaves de las cloacas. Básicamente para poder obtener todo el conjunto. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, dependiendo de la suerte, sí. Pero probablemente sean menos, porque acá vamos a poder obtener... acá obtenemos llaves, acá obtenemos también cajitas, así que probablemente sean menos de 1.500.000 andarmantes, pero sí. Si alguno quiere como ponerse a farmear una cantidad exacta, farmense el 1.000.000 de andarmantes y listo. Con eso consiguen el set. Marca, lo decís como si fuera muy fácil. Es así como funciona. 1.500.000 andarmantes para conseguir el conjunto. Con eso van a ir listos, sobrados. En fin. ¿Cuál es la montura nueva y qué piedra o joya trae cloaca? Justo eso que comenté recién. Ahí estaría un poquito la cuestión, ¿no? De lo que comenté. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que aprovechar. Tuki. 20 monedas de la comunidad. Entonces, bueno, ahí estaría un poquito básicamente como se consigue todo, ¿no? Ya vimos lo de las pieles y demás. Si quieren, les dejo el capture. Por ahí a alguno le interesa. Hay alguno que por ahí... A alguno le interesa esto. Preparen ahí los celulares. ¿Quieren sacarle captura a esto? Si alguno le quiere sacar captura a esto para tener la info, yo igualmente en el video lo voy a... En el videito voy a tratar de obviamente aclarar y como hacemos siempre, para que calculen y todo. Pero ahí está la info. ¿Qué es esto, Arca? Bueno, acá les explico un poquito. Yo partí básicamente con esto, ¿no? Yo empecé con esto. Lo de la caja no, lo de la caja partí con 0 porque después la guardamos al duende. Ya te me dijo guardar al duende, Arca, así no te complicas. Bien. Entonces, compré 100 llaves en total. Las primeras 50 llaves me dieron 10 cajas y 168 gemas. Básicamente, ¿no? Con las primeras 50. Y con las segundas 50 llaves que compré, me dieron 145 gemas y 14 cajas. Entonces, el promedio que yo utilicé fue el siguiente. Cada 50 llaves, que acá lo decimos,
Cada 50 llaves, el promedio que utilizamos nosotros fue de 10 cajas y 150 gemas. Un poquito promedio ahí como estándar, ¿no? Por eso les digo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Entonces, ¿cuánto necesitamos para obtener las 200 pieles y las 2000 gemitas? Ponemos gemitas como si fueran pocas. Y las gemas, vamos a necesitar un total de 1000 llaves que equivalen a 1.500.000 Andermantes. Con eso vamos a poder obtener básicamente lo que es el conjunto y las gemas. O sea, el conjunto completo, no las 4 piezas. Y después aparte también hay que sumarle los 100.000 Andermantes de la mascota. Esto es un poquito el resumen de lo que les puedo decir que cómo está actualmente en el servidor de prueba. También tengan en cuenta eso, que por ahí mañana lo cambian y me van a querer crucificar como hicieron con el evento de Navidad. No, esto es en el servidor de prueba, que si mañana lo cambian yo no tengo la culpa. Yo ahora les vengo y les informo cómo está actualmente la cuestión, ¿no? Es así como funciona. Esto funciona de esta manera actualmente. Entonces, bueno, ahí estaría. Mañana lo cambian. Bueno, yo mañana prendo stream, abrimos más y vemos a ver cuántos Andermantes. Pasado lo cambian, lo mismo. Cuando haya algún cambio, vuelvo, prendo stream y lo vemos. Lo mismo con el conjunto. Con el conjunto, bueno, que no le tomó foto, bueno, perdió, ¿eh? Después me paga. Después me paga si quiere para yo darle info. No, mentira. Esto igual después lo dejo en Discord, así lo tienen todos. Así que ahí estaría un poquito la información sobre el evento de cloacas y de cuántos Andermantes aproximadamente se necesita, ¿no? Para poder obtener el conjunto. Ahora que viste lo que costará, bueno, así se lo sacarás a la Chise. No, la Chise no se lo merece. No, no, no. 1.500.000 Andermantes para la Chise es un montón. No. Se lo conseguiré al mago únicamente por tener todo al día. Y por mantenerme al día con el personaje. Pero la Chise no se lo merece. Es un montón. Es más, ya me voy a ir a descansar, a almorzar y a hacer mis cosas. Y me voy a poner a farmear pasajes infernales porque ya me está doliendo el bolsillo de los Andermantes, ¿eh? Lo sabía, sí, no merece la pena. Así que bueno. Pero bueno, entre el 1.500.000 Andermantes y conseguir el set, como en el evento de primavera, dame el 1.500.000 Andermantes. 100%. Ahí está. Yo prefiero esto. O sea, déjenme así como estamos, que así estamos bien. Si no es una locura. Pero bueno. Yo ya tengo básicamente, ahí está toda la información de lo que les comento. Es 1.500.000 Andermantes. El que se quiere inventar la info, que se la invente. Por ahí está realmente cómo funciona, ¿eh? Hacer la barra del acontecimiento por 10 cajas no te va a ahorrar 600.000 Andermantes. Hay que calcular mejor. Pero bueno, ahí estaría. 10 cajitas de las 2 barras del acontecimiento no te van a ahorrar 600.000 Andermantes. Que hay que prestar un poquito más de atención. Pero bueno, muchachines, ahí estaría. A ver qué dice Hincho. Sí. Eso sí, bueno, creo que tomaré tu ejemplo y solo en mi mago. No se puede con el ritmo que está poniendo el deseo. El próximo año sí se puede a las secundarias. Totalmente, es así como funciona. En las secundarias va a estar complicado. Obviamente no digo que sea imposible. Por ejemplo, usamos el ejemplo de Milko, que él lo consiguió en sus personajes al set de invierno. Creo que en los 4 o en 3 personajes. Entonces él, por ejemplo, si repitiese el patrón o la mecánica, lo que él hizo, podría sacarlo en 2 personajes ahora. De que se puede, se puede. Si uno le aplica tiempo y demás, se puede. Pero bueno, yo por mi parte no. Siento que es un montón para un personaje secundario. Como que no lo vale la pena. O sea, no merece la pena, sinceramente. Para lo que yo utilizo mis secundarios, ¿no? De pronto, si solamente juegas en 2 personajes, capaz que sí. Diría como, ok, sí. Pero no, yo juego en el principal. Después jugamos en 3 más que son secundarios. Y en el de Heredor, o sea, es una locura. Así que prefiero solamente en el... Vale, ya. Así que bueno, people, ahí básicamente está toda la info. Como digo, voy a resubir el stream tanto en Twitch como en YouTube. Así que lo pueden básicamente chequear, ir viendo. En muchas ocasiones he explicado, así que en cualquier momento van a encontrar la información. Ahí está absolutamente todo. Como digo, si existe la posibilidad de que pueda enseñarles el conjunto en los otros personajes, o sea, bien enseñado, no lo que vimos en video, voy a volver a aprender stream y lo miraremos todos juntos. Obviamente si se puede. Si no se puede, pues nada, lo dejaremos para el servidor oficial. Así que bueno,
De nuevo, muchas thank yous a todos los que andan por acá. A Sanji, que literal piloteó hard tirándome toda la info al principio. Muchas thank yous a vos, my bro. Y nada, nos estaremos viendo para más contenido del Dragon Sun Online. Adiós, muchachines.